Hola, muy buenas noches. La situación en España económica es crítica. Lo podemos contar de muchas maneras, pero con los datos en la mano, realmente hoy el último es que superamos la barrera de los 4 millones de parados. Una cifra, por cierto, que se dijo en su día, nunca la íbamos a superar. No vamos a llegar de ninguna de las maneras a 4 millones de parados. Estaríamos probablemente ya en el ajuste final en cuanto al tema del desempleo producido como consecuencia de la crisis económica. El panorama es preocupante y por fin el presidente del Gobierno lo asume. La realidad le ha hecho cambiar de mensaje y también de política social y económica. Hoy mismo nos han advertido que se pueden congelar o bajarse incluso las pensiones. Vamos a hablar de jubilación a los 67 años, de recorte de prestaciones, de recorte del gasto público, pero todavía no nos han dicho, no nos han explicado cómo se va a hacer. Fuera de casa nos han criticado duramente en el foro de Davos, aseguran que somos un lastre y esta misma tarde el Fondo Monetario Internacional apunta que en España deben bajar los salarios. Según todas las encuestas, en España ya en casa el Gobierno no es creíble en materia económica. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Barreda, dice que habría que cambiar el Gobierno para afrontar la crisis y además reducir los ministerios. Y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, definía así ayer la gestión de Rodríguez Zapatero. Permítanme que decirles que, en mi opinión, nunca nadie hizo tanto daño en tan poco tiempo. Ante una situación cuando menos difícil, no sé si crítica, lo dirán nuestros invitados, hay quien pide una moción de confianza e incluso el adelanto de las elecciones generales. Vamos a entrar en materia económica. Esta noche vamos a hablar mucho de salarios, vamos a hablar de jubilaciones, de esa reforma del sistema laboral que el Gobierno presenta el próximo viernes, porque aquí, en materia económica, todos nos estamos jugando muchas cosas. Pero la actualidad no se detiene, hay más historias, nos las cuenta Jaime Ugarte. Otro muerto en Afganistán, John Felipe Romero. Esta vez nuestras tropas han respondido matando a 3 talibanes, quienes a su vez han atacado la base española en Herat. Es una guerra complicadísima de ganar, pero en la que hay que estar. La ministra Chacón, a petición propia, dará explicaciones en el Congreso, aunque el objetivo debería ser que nuestros soldados dispongan de los medios necesarios para cumplir con su deber en defensa de la libertad. La conjunción interplanetaria, galáctica o qué sé yo, que pronosticó Leire Pajín hace aguas, en plan Titanic. Obama pasa de la cumbre con la Unión Europea y de su flamante presidente en una fecha marcada en rojo por los gurús del diseño político, los que creen que una foto oportuna vale su peso en oro, es decir, en votos. Fiasco total. A Zapatero siempre le quedará el desayuno de la oración, seguro que lo aprovecha. Economía y nuevos datos o pesadilla en la Moncloa. El paro galopa en busca de pulverizar registros en negativo. Ya se han superado los 4 millones, impensable para Corbacho no hace tanto tiempo, y con casi 258.000 afiliados menos a la Seguridad Social. Desde el Partido Popular no se ve la luz al final del túnel, y las previsiones del Gobierno fallan y fallan, y vuelven a fallar. Agotar la legislatura con estos números empieza a parecer poco creíble. Y en medio de todos estos problemas con mayúsculas, en Cataluña 7 de cada 10 cines cerraron ayer sus puertas contra la imposición a que la mitad de las copias sea en catalán. Este jueves se celebrará el primer juicio por las multas impuestas por no rotular en catalán y hacerlo en castellano. Suena broma, pero no lo es. Y terminamos con una buena iniciativa, la que propone a la Fundación Vicente Ferrer para el Premio Nobel de la Paz de este año. No tendríamos tiempo para enumerar sus logros, nos quedamos con los más de 139.000 niños apadrinados, 36.000 casas y 1.620 escuelas construidas. Méritos, por tanto, más que sobrados para recibir el galardón. Ojalá sea así. Bueno, pues con la que está cayendo, las ministras de Sanidad y de Igualdad promueven el cibersexo. Y voy a leerles: para satisfacer algunos deseos sexuales sin comportar riesgo de embarazo o infecciones de transmisión sexual y para considerarse un medio físicamente seguro para experimentar diferentes prácticas sexuales. Si nos da tiempo hablaremos de ello esta noche. Noche intensa para nuestros invitados. Luis Herrero, periodista, director de En Casa de Herrero en Es Radio. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Ernesto. No sé por qué te ríes tanto tú. Me río porque me han contado un chiste que no pienso contar en voz alta, que me recuerda mucho a la noticia que acabas de referir. Reyes Monforte, periodista, escritora de éxito, su último libro, En Burka por Amor. Reyes, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? A tu casa. Muchas gracias. Yo me río porque me han contado 2 chistes. ¿También a ti? En esta dirección, así que no sé qué pasará. Casimiro García Vadillo, vicedirector del periódico El Mundo. Casimiro, muy buenas noches.
Fermín Bocos, periodista, analista político. Fermín, muy buenas noches. Buenas noches. No nos reímos, pero estamos esperando que nos cuente Luis el chiste, ¿eh? No creo que se atreva en público. Anabel Díez, periodista, cronista parlamentaria del periódico El País. Anabel, muy buenas noches. Buenas noches. No nos hemos enterado en este banco de nada, ¿eh? Así que, bueno, creo que van a ser las únicas sonrisas de la noche, porque viene muy la noche con el paro y los números, creo que va a ser mucho más, en fin, para pocos sonrisas. Carmelo Encinas, periodista, analista político. Buenas noches, Carmelo. Yo me río por no llorar. Buenas noches. Buenas noches, Carmelo. 3 invitados más. José Antonio Segurado, empresario. Muy buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches. Manuel Conte, secretario de Estado de Economía, es director general del Tesoro, con gobiernos socialistas, es presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y hoy en día presidente del Consejo Asesor de Expansión. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Fernando Fernández, economista, asesor del Fondo Monetario Internacional. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Ya nos contarás eso de que en el Fondo Monetario Internacional quiere que nos bajemos los sueldos. Creo que es una noticia que preocupa más de uno esta noche. Ya me lo temía. Bien, les recordamos que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones a nuestro correo madridopina@telemadrid.es. Y la pregunta que les hacemos esta noche, pues podría haber muchísimas, como siempre, pero hemos elegido una de la que vamos a debatir. ¿Cree que el Gobierno podrá congelar o bajará las pensiones? Es la pregunta que dejamos en el aire. Y no queremos ni podemos olvidarnos esta noche de dar las gracias a la Conferencia Episcopal Española por el premio Bravo al mejor programa de televisión del año 2009. Según el jurado, se premia a Madrid Opina por ser un ejemplo de espacio de debate que combina información, opinión y el análisis de la actualidad desde el rigor y la sobriedad, con opiniones respetuosas de expertos y de los mejores periodistas del panorama nacional. También hubo premio para Radio Nacional de España, para Radio 5 Todo Noticias, para el suplemento Alfa y Omega de ABC y para el anuncio de Metro de Madrid. Muchas gracias por este premio. Y una nota más, triste en este caso, ha muerto uno de los policías más queridos de este país, Antonio Andrade, un auténtico servidor del Estado, comisario principal y maestro de los policías más brillantes de España. Un buen amigo nuestro, un buen amigo también de este programa. Desde aquí un abrazo a su mujer y a sus hijos. En 90 segundos abrimos el debate que se presenta apasionante. Otro día perfecto. Tengo la casa perfecta, los perros perfectos y mi mujer. Perfecto. Pero el día perfecto. Para los que saben que el mundo no es perfecto, ahora hay un Tiguan por 24.900 euros con todo el equipamiento. Perfecto, ¿no? Buscar imágenes del Océano Pacífico desde casa está bien. Pero buscar imágenes del Océano Pacífico desde el Océano Atlántico es total. 50 megas reales en casa y banda ancha móvil fuera, ahora 3 meses gratis. Llama al 1400 o entra en ono.es. ¿Quieres un Savia? ¿Es de soja? ¿Soja? Sí, aún tomamos demasiadas grasas animales y pocas proteínas vegetales. Y eso pasa factura. ¿Y Savia qué hace? Te ayuda a equilibrarte, porque al estar hecho exclusivamente de soja es 100% vegetal. Es como lo de venir aquí. No sabes lo bien que te sienta hasta que lo haces. Savia de soja. Una decisión sabia. ¿Hola? ¡Que no te claven! En Aurgi te garantizamos una factura sin sorpresas. Por ejemplo, estos 4 neumáticos Aurgi por solo 100 euros. Todo incluido. Aurgi, vienes por el precio. Vamos a hablar mucho esta noche de dinero, pero no de las grandes cifras, sino del dinero de ustedes, el que cobran, el que pueden cobrar en el futuro. Lo habrán comprobado en las nóminas de este mes, tanto en las nóminas normales como en el sueldo de los funcionarios, de los pensionistas. Vamos a hablar también de la jubilación a los 67 años, de que se pueden congelar, lo hablaremos también, las pensiones a 9 millones de españoles, pero antes queremos describir el terreno de juego, cómo están las cosas en este momento en España. El máximo responsable de la bonanza económica de los últimos años fue el presidente del Gobierno, José María Aznar, y lo describía así. Y permítanme ustedes decirles que creo que en estos tiempos de la vida española, especialmente para aquellos que tenemos alguna responsabilidad pública, o lo hemos tenido, pero que nuestra voz también es escuchada, pues hay una obligación especial de hablar con claridad.
Porque la situación de nuestro país, desde el punto de vista económico, es una situación de extrema gravedad. Y España se encuentra en situación de grave y profundo riesgo. El resultado de todo eso son 4,5 millones de parados, es 11,5% de déficit, es una pérdida de credibilidad de nuestra economía basada, por ejemplo, en más de 100 puntos básicos de diferencial con la deuda alemana, cuando hay que recordar que la deuda española tuvo más credibilidad y más confianza que el bono alemán. Es haber llevado al riesgo del país hasta prácticamente el abismo. Yo les quiero decir que la factura que España va a pagar va a ser desoladora. España era un país que había salido de la segunda división europea y había llamado seriamente a las puertas del G8 para ser miembro de esa organización. Y España ha vuelto dramáticamente a la segunda división europea. Esas son las consecuencias. Bueno, podemos empezar por la totalidad para ir luego, si os parece, a cada una de las cosas que hemos planteado. Casimiro, estamos en una situación realmente tan crítica, tan grave para la economía española. Para todos, en definitiva. Bueno, estamos en una situación muy mala. Pero yo creo que lo que ha cambiado fundamentalmente no son los datos. Los datos que se han dado en los últimos días, por ejemplo, el dato del Instituto Nacional de Estadística, que dice que en 2050, por cada persona activa o en edad de trabajar, habrá una persona que esté o jubilada o menor de 18 años, es decir, un activo por un parado. Eso se sabía ya. El dato de que el déficit iba a estar en torno al 12%, yo recuerdo que una vez aquí que estaba Fernando, lo hablamos. ¿El déficit cómo va a ser? Del 12%. El dato del paro que hemos conocido hoy, esas 125.000 personas, pues tampoco es un dato que se esperaba, entre 125 y 130.000 personas se esperaba. Es decir, esos datos se conocían, se esperaban. El problema es que el Gobierno es como si se hubiera dado cuenta de repente de que la realidad no es como quería verla el Gobierno, sino como es en realidad. Es decir, es como si de repente Zapatero se hubiera despertado del sueño y hubiera dicho, pues estamos en un país de desastre. Y entonces, claro, lo que sorprende son las medidas. Es decir, una persona que es el presidente del Gobierno, que el día 17 de enero, en el periódico El País, en una entrevista extensa, que titula en su portada, creo en una salida social de la crisis, es decir, el presidente del Gobierno lo que nos estaba diciendo es que la crisis no iba a afectar al gasto social, ni por supuesto a las pensiones, ni por supuesto a los salarios. De repente nos anuncia en un Consejo de Ministros un recorte de 50.000 millones del gasto y una reforma integral del sistema de pensiones. No es que estemos hablando de un alargamiento de 65 a 67 años, es que se propone una revisión total de la pensión de jubilación, de la pensión de orfandad, de la de viudedad, etcétera. Es decir, una revolución. Y se anuncia para este fin de semana una reforma laboral, que hay que decir que el Gobierno, hasta hace 4 días, ha dicho que nunca iba a aprobar nada que no hubiera estado consensuado con los agentes sociales. Entonces, cuando se toman esa serie de medidas, lo que da la impresión es de que el Gobierno de repente se ha abierto a la realidad y ha visto que la situación era muy complicada. Efectivamente, la situación es muy complicada. Yo creo que la situación se puede arreglar si se hacen las cosas bien, pero desde luego hay que tomar medidas serias, duras, y hay que hacerlo por consenso. Claro, yo creo que en la línea de lo que apunta Casimiro, yo no sé si podemos pasar del adjetivo crítico al dramático, pero lo es, porque de esos 4,5 millones de parados resulta que hay 1 millón de personas, 1 millón de familias que tienen a todos sus miembros en paro y que la afiliación a la Seguridad Social ha descendido de una manera escalofriante. Ahora bien, puesto que nos invitabas a partir, digamos, del punto de aparte que ha dejado el expresidente del Gobierno, el señor Aznar, a mí me parece que parte del diagnóstico del doctor Aznar es acertado sobre la economía española, pero me ha faltado el tratamiento. Y cuando Casimiro apuntaba, faltan medidas, no nos queda otro remedio que quienes no somos economistas echamos un vistazo a lo que está ocurriendo en Europa. Y cuando uno lee con envidia que en Holanda el paro es del 3,6, aquí estamos rozando el 20%, en Alemania el 8 y pico, no llega al 9%, y que están saliendo de la situación, porque también les afectó y mucho la crisis. En Holanda incluso uno de sus grandes bancos necesitó 500 millones de euros para mantenerse a flote. La pregunta es,
¿Será verdad lo que dijo en esa entrevista al País el presidente del Gobierno, que solo son razones ideológicas las que le impiden pactar con la oposición para encontrar una salida? Porque si fuera así, tendría la obligación patriótica de reconsiderar ese punto de vista, ¿no? Bueno, Antonio pide la palabra. Sí, continuando exactamente en la línea de los dos. En el fondo yo creo que estamos ante un problema de que el presidente de Gobierno se acaba de dar cuenta al entrar en Europa con esta presidencia temporal, la metedura de pata que hace cuando propone sanciones que luego corrige inmediatamente y dice que van a ser sanciones morales. Cuando va a Davos, y por cierto, lo estábamos comentando antes aquí, aceptan sus colaboradores que se sienten en una mesa con Lituania y con Grecia, es un fallo verdaderamente espectacular, se empieza a dar cuenta que realmente el mundo, los analistas financieros, los analistas españoles, las personas que hemos opinado clarísimamente que se estaba equivocando, pueden llegar a tener razón. Y entonces hace algo que, en mi opinión, es una locura. Y es que, como él no tiene ningún tipo de credibilidad, como no ha hecho caso ninguno a los expertos económicos que le han rodeado, que se han ido yendo los jefes de economía de la Moncloa al sector privado, como realmente está actuando él solo, de repente cree que puede decir, hombre, voy a hacer ahora un plan de austeridad de 50.000 millones. ¿Por qué? Porque él ha prometido que tiene que llegar en el 2013 a que el déficit sea el 3%. Pero es que no se mete en los temas estructurales. Es que cuando se mete en un tema estructural, no sé qué, me parece que lo ha dicho ahora Fermín, el tema de las pensiones no es un tema ideológico, Ernesto. El tema de las pensiones es un tema estrictamente de cálculo actuarial. El Instituto Nacional de Empresa ha hecho sus previsiones, ha dicho exactamente lo que ha dicho Casimiro y ha dicho otras cosas. Ha dicho concretamente que a partir del 2020 se va a destruir población activa. Es decir, no va a aumentar la población. En el 2049, efectivamente, vamos a depender en un 89%. En una palabra, las personas que realmente, teóricamente, tengan capacidad de trabajar menos de 16 años y más de 64 serán prácticamente igual que las que tienen que trabajar. Estamos en una situación absolutamente dramática. Y cuando habla ahora de que quiere hacer una reforma laboral, hombre, yo puedo decir que la impresión que tenemos los empresarios es muy mala, en el sentido de que lo que quiere es que hagamos un acuerdo para resolver el tema del incremento salarial del año 2010 y luego promete una reforma laboral, cuando ese es el tema mayor, porque tenemos, ¿os parece? Vamos a ir luego claro, por porque partes. Tenemos 4.300.000 parados, y eso significa que con la política que él quiere de subvenciones, no solamente no va a sacarnos de la crisis, sino nos va a meter todavía mucho más. Me vais a permitir que Manuel Conte diga también algo. Creo que te he leído hace algunos días que el sistema era insostenible, tal y como está planteado, pero en esta enmienda un poco a la totalidad, Zapatero ha reaccionado, parece que eso está claro, pero no sabemos muy bien qué es lo que va a hacer. Ha definido algunas líneas, pero no ha explicado cómo lo va a desarrollar. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre el problema de las pensiones, que es un problema estructural de raíz demográfica. También en pensiones Hacienda somos todos, o sea, que no es un problema del Gobierno, es que estamos envejeciendo y llega un momento en que las pensiones de unos las tienen que pagar otros. Y ese era un tema que estaba ya coleando desde hace años y que ahora se trata de acometer, ¿no? Luego hay el problema coyuntural del déficit, del problema de la competitividad. Y yo creo que ahora, por lo menos, el Gobierno y el presidente del Gobierno ya se ha dado cuenta de la gravedad de la situación. Yo, por eso, estoy de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho el expresidente Aznar y creo que no vale la pena mucho entrar en los orígenes de las causas, porque yo creo que se podría pensar que las causas son más remotas, o sea, que no es culpa del actual Gobierno, que esto se remonta hace más años. Pero yo creo que ese tipo de debates es un poco estéril. De lo que se trata es de que tomemos conciencia como país, que aquí no es un problema del Gobierno, es un problema de país, que tenemos varios desequilibrios básicos, que tenemos que financiar al cabo del año pues 100 y pico mil millones de euros y tenemos que inspirar confianza en todos aquellos que van a comprar deuda pública. Con lo cual, ahí la ideología hay que ponerla un poco en entredicho, porque hay que suscitar confianza no solo en tus votantes, sino también en los que te compran deuda pública. A mí no me gustó, la verdad, en Davos ver al presidente del Gobierno aparecer a la defensiva, como apareció ante los gurús internacionales de la economía, a los que yo particularmente, si me permite, no les tengo demasiado respeto, porque se colaron tantas veces que ahora, cuando nos pronostican los males mayores, pues tampoco les doy mucha credibilidad. Yo sé, como español, los problemas que tiene este país, porque los veo, los siento y están a la vista, ¿no? Pero digo que no me gustó mucho verle a la defensiva y tampoco que tuviera una acción convulsiva, ¿no? Que a partir de ahí pues sacara su recorte de 50.000 millones y todo eso. Pero lo cierto es que
en lo que se refiere a la deuda pública le ha funcionado, porque en los 2 últimos días la deuda pública española ha experimentado el mayor recorte desde octubre del 2008. O sea, y ahora estamos por debajo de la italiana, por ejemplo, y ha recortado 14 puntos con respecto a la alemana, que no es poca cosa. Quiero decir que esas cosas funcionan en los mercados, y ha funcionado. Dicho eso, estoy absolutamente de acuerdo en que estamos mezclando un tema que ya tendríamos que haber tocado hace mucho tiempo, que es el de la pirámide de población, que es que no nos da por no morirnos, que no queremos morirnos, y entonces estamos con una estructura en la cual a los 65 años te jubilas, y eso estaba pensado para cuando la esperanza de vida era de 65 años. La jubilación era como un regalo para el que aguantaba, o una garantía de que el que aguantaba y viviera unos años más, pues no se quedara tirado. Entonces, no mezclemos, estoy absolutamente de acuerdo con el señor Conte, no mezclemos el tema de la crisis económica que tenemos ahora mismo con el tema de las pensiones. No sé por qué se ha mezclado, yo creo que es un desacierto. Lo que sí que creo que es acertado es ponerlo a debate, porque es un debate que hay que tener. Hay que tener. Si me vais a permitir, vamos a bajar el balón al suelo. Vamos a hablar de las cosas que decía yo al principio. El dinero de los pensionistas, el dinero de las nóminas de este mes, ¿qué va a pasar? La jubilación a los 67 años, el llamado ya pensionazo. Fernando, si te parece, tira el balón al suelo para que se entienda todo el mundo. ¿Me dejas hacer una previa y luego continuamos? Previa corta. No, muy corta. Yo creo que a Carmelo, con cariño, Carmelo, te pasa como a Zapatero, ¿no? Que no crees en nada hasta que resulta que debes 100.000 millones y entonces te dice, ¿sabes qué? Cualquier comparación es odiosa, No, incluso es... con cariño. Dice, ¿sabes qué? Que es que te voy a cobrar un poquito más, porque me debes tanto dinero como no has creído de mí y resulta que es que me debes dinero, ¿me entiendes? Que esto es una cosa que nos pasa a los españoles, que debemos dinero, ¿no? Creo que los datos son mucho dinero. Los datos son muy malos, pero la gestión es peor. Yo creo que esto es lo que es importante, ¿no? Porque es verdad que se ha creado una sensación de emergencia, pero la ha creado el gobierno. O sea, la ha creado el gobierno, que el viernes el presidente Zapatero cambia radicalmente la política económica, hace unos anuncios que tú dices que funcionan y han funcionado. No, han funcionado, sin duda. Que sí, que han funcionado. Que no entiendo muy bien por qué. Pues muy sencillo. Ojo, lo que pasa es que aquí lo que hay es un margen de credibilidad que se puede agotar como no se materialice un recorte de 50.000 millones de euros, que yo quiero decir, para que nos entendamos, que es la tercera parte del presupuesto total del Estado este año 2010, por tanto no es un ajuste baladí, pero hay que hacerlo luego, no basta que mi padre decía siempre, por el prometer no hay engaño, es el dar lo que aniquila. Pues ahora hay que dar los 50.000 millones, prometer es muy fácil, ¿no? Entonces esta es la primera. Y en el debate de pensiones, que también lo ha prometido, pues es un tema que le gusta mucho a los mercados, es verdad, la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, ¿no? Lo que pasa es que hemos abierto un debate en el que parece que ya solo es el presidente el que lo defiende, porque todos los demás de su propio partido dicen que no, que la parte de ellos es este cáliz, ¿no? Bueno, ahora voy a lo que tú decías, y perdona, Tiso. ¿Qué ha pasado? Que es un ejemplo más de credibilidad. Claro, cuando un ministro de Trabajo le manda a todos los pensionistas una carta diciendo que le van a subir las pensiones, reciben la nómina y baja materialmente neto, hombre, por lo menos ha tenido un fallo de gestión política claro. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues muy sencillo, que a la gente le han subido un 1, pero no le han dicho que le han bajado 400 euros del famoso cheque que han retirado, que es una subida de impuestos, aunque se ha disfrazado como una cosa así muy elegante, pero en el fondo son 400 euros de vellón que hay que pagar más y que por lo tanto te recortan, te descuentan de la nómina y además en muchos casos eso ha provocado una subida de la retención, en muchos de los correos que nos han mandado a todos de gente, del 16 al 18%. Por lo tanto, te suben un 1, te quitan 400 euros y te bajan, te suben 2 la retención. Resultado neto, que la gente cobra menos. Pero no son los pensionistas. Muchos asalariados les va a pasar en la nómina de enero si no se han dado cuenta. Y de hecho ya les ha pasado. Entonces, lo que es completamente absurdo es apuntarse un tanto del estoy subiendo las pensiones, le garantizo la capacidad adquisitiva. Luego que la gente tiene la desgracia de ver la nómina, o la maldita manía, y dice, claro, jolín, si a mí me habían dicho que iba a cobrar más y cobro 30 euros menos. ¿Y sabes lo que pasa? Se cabrea. Claro, la gente se cabrea cuando le hacen estas cosas, ¿no? Me vais a permitir, para bajar la pelota al suelo, por resumir, para que la gente que está en sus casas recuerde. Bueno, esta oferta o esta variación no prevista de la política económica la ha hecho sin consultar con nadie. Se conoce como el pensionazo y les decía, es una propuesta en la que se ampliará, y leo, hasta los 67 años la jubilación anticipada, alarga el cómputo de la cuantía, establece limitaciones en las pensiones de viudedad, restringe al máximo las prejubilaciones y sube las cotizaciones a los autónomos. Lo anunciaba así el presidente del Gobierno. Es una propuesta razonable y un debate abierto en todos los países europeos. En todos. En aquellos países que tenemos un sistema de protección social fuerte, un sistema de pensiones
universal, público, garantizado, que se enfrentan cada cierto tiempo a la necesidad de planificar para 20 o 25 años reformas hoy graduales, de tal manera que podamos cumplir dos objetivos. Que cuando la evolución del envejecimiento de nuestra población, que tiene una parte muy positiva, somos el segundo país en expectativa de vida del mundo, tenga que afrontar el pago de la entrada masiva de personas en la jubilación, lo puede hacer sin problemas para la salud del sistema de pensiones y también para que podamos, quiero insistir en esto, seguir incrementando las pensiones mínimas como hemos hecho durante estos años. Bueno, hablaremos también de ese anuncio entrevelado del secretario general de Asuntos de Seguridad Social, me parece que era Octavio Granados, que decía que es posible que si no se lleva la jubilación a los 67 años haya que congelar las jubilaciones, incluso bajarlas. Creo que es un tema que deberemos abordar ahora. Pero creo que también vamos a escuchar, decía Fernando, que también 50.000 millones de euros de recortes, sin decirnos cómo, y en 3 años el presidente lo justificaba como un ejercicio de responsabilidad y así lo ha visto el líder de la oposición. Llegan las medidas atolondradas y han convertido al Gobierno de España en el rey de la improvisación y del bandazo. Hacen las cosas tarde, mal, arrastras, sin hablar con nadie y se lo advertimos. Y fue él, el señor Rodríguez Zapatero, el que no quiso nuestra ayuda. Ha recibido parapalos de todos los grupos de la oposición y también de los sindicatos, por ejemplo, de comisiones obreras. Creo que sí, que está metiendo miedo a la sociedad, está además arruinando el crédito de un sistema que goza de buenísima salud por lo que hemos hecho entre todos. Es una medida injustificada y desproporcionada para la situación que tiene, incluso ahora en el peor de los momentos, la seguridad social. Y después de 48 horas, algo que viene siendo habitual, las contradicciones entre los miembros del Gobierno, lo vemos. Ahora lo que procede es una cierta calma, vamos a discutir tranquilamente, vamos a hacerlo en el Pacto de Toledo, que es donde toca hacerlo, y vamos a tomar esa guía de referencia que ha hecho el Gobierno, y ya veremos, cuando el Pacto de Toledo haya acabado sus trabajos, cuáles son sus conclusiones, y a partir de ahí sí, esas conclusiones serán las que marcarán la referencia desde el punto de vista de cambios en la materia de la seguridad social en un futuro. Es una propuesta que puede ser matizada en el sentido de que no todos los trabajos tienen la misma penosidad, en el sentido de que no es tal vez igual el jubilarse en un puesto administrativo que en un puesto de un sector o de unas características especiales. Todo eso son posibilidades de negociación que tenemos abiertas. La graduación de esa prolongación de la edad de jubilación también es una cuestión que está abierta, pero creo que es importante poner esta cuestión sobre la mesa. Si yo fuera un representante de los trabajadores, sería el que más estaría aplaudiendo esta medida, porque lo que estamos garantizando es que los trabajadores que hoy tienen 40 años, 47 y a partir de ahí puedan tener una pensión como la que tienen hoy el día de mañana. Bueno, es una pedagogía que cuesta entender, cuando menos. Sí, es una cuestión demográfica, ya lo hemos dicho antes. Yo rogaría que vayamos ya a las pensiones actuales. Sí, a las pensiones actuales. Bueno, por desgracia nuestros pensionistas saben mucho de congelación de pensiones. Las han tenido muy congeladas durante muchos años o con unas subidas muy pequeñitas. Y es verdad, se había dado un pequeño avance en estos 5 años y vuelve otra vez a darles el bajonazo. Por tanto, va a costar muchísimo trabajo que en este país haya alguna vez unas pensiones medias razonables, porque son muy bajas, esa es la verdad. Es que son cosas diferentes y las estamos mezclando, como decíamos antes. A lo que se opone el señor Toso, líder de comisiones obreras, es al llamado pensionazo, que no se suba a los 67 años. Y lo que critica en la escena anterior el señor Rajoy es ¿por qué no se le ha contado de qué van esos 50.000 millones de recorte en tres años? Una medida que tiene razón, él la ha pedido
en los últimos años. Es decir, aquí lo que se ha pedido es un recorte, pero eso lo piden algunos sectores de la sociedad, no todos, no los trabajadores, no los sindicatos, pero sí la COE, la parte empresarial más lúcida, pedía un recorte del gasto público, que ahora es el que se va a producir. Se va a producir, ya lo han dicho antes, por la situación internacional, porque España ya estaba en un momento de ser escasamente creíble y nuestra deuda cada vez costaba más. Entonces, yo creo que ese ha sido un gesto que vino de Davos. Creo que Zapatero vino de Davos bastante tocado, si se me permite, dijo, aquí tenemos vino tocado, y dijo, tengo que hacer un gesto, los dos gestos, voy a hacer sostenible el sistema de pensiones y voy a acometer el gasto para a ver si en el 2013 efectivamente llegamos al 3%. Los ciudadanos enseguida se van a dar cuenta que la crítica de distintos sectores, desde el empresariado, los sindicatos, los partidos políticos, pero no van a entender, y no porque la gente no sea lista, que es listísima, no van a entender, pero aparte de la crítica, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la solución? Esa, yo en estos días, que es nuestra obligación buscarla, no. Alternativas no se dan porque los que critican que no se recorte el gasto público critican que se suban las pensiones. Viene el Fondo Monetario Internacional y lo que dice es que se congelen los sueldos. Entonces es que la crítica es la crítica es general y generalizada y cósmica. Eso desde luego. Ahora, un hilo conductor, una línea rectilínea de cómo se sale de estas, no la vamos a encontrar porque hay intereses encontrados. Como es lógico en una sociedad abierta. En cualquier caso, el Gobierno tiene una responsabilidad mucho mayor que la oposición. Toda. Vamos a ver, yo creo, hablando de las pensiones y por seguir tu invitación a que centremos el balón en alguna zona del juego, yo creo que no es ocioso recordar que la pirámide de la población, Manolo, es conocida desde hace mucho tiempo. Es decir, la gente no envejece de golpe. Y cuando hace unos meses, y lo sabemos todo, el gobernador del Banco de España dice usted, además aludiendo a esos mismos problemas, no tiene usted más remedio que enfrentarse a esta situación, el gobierno, el señor Corbacho, la señora Elena Salgado, el señor Zapatero, dicen, vamos, antes muerto que sencilla. Es decir, over my dead body, ni de broma. Bueno, chicos, es decir, pues lo siento, pero ahora está claro que sin que haya cambiado ninguno de los términos de la ecuación de la población, de la pirámide poblacional, pues hay que acometer esa reforma. El gobierno, y esto es lo más terrible del asunto, ha querido vender, yo creo que de una manera absolutamente temeraria y absurda, la idea de, viene una crisis, que yo vi el último, pero bueno, ya tengo más remedio que aceptarla, y yo a ti, ciudadano, te digo, no te preocupes, porque yo frente a esta crisis te protejo. Yo soy tu protector. Y por lo tanto vamos a hacer medidas de protección, subsidios de desempleo, vamos a incrementar el gasto público para que haya más elementos que te hagan, digamos, inmune a los efectos demoledores de la crisis económica. Si ahora le preguntas a una de las personas que hace 2 años se vieron favorecidos por una medida a corto plazo como era alargar el subsidio de desempleo, pero a los que como consecuencia de tomar esa medida les has dejado sin esperanza a corto y a medio plazo de encontrar un empleo, pregúntale qué hubieran preferido. Sencillamente eso. Si tú ahora, además, haces la barbaridad de poner en duda, como decía Dosio en las declaraciones, la viabilidad del sistema de pensiones, o sea, yo ya he contado aquí varias veces que yo me hice un sistema privado de pensiones cuando vi al vicepresidente del Gobierno Económico, señor Solbes, decir, esto no se aguanta. Gracias a Dios, luego nos han vendido que esto ya se había revertido, tal, estupendo, y ahora tiene que ser este Gobierno que nos había dicho, tranquilos, que yo os protejo, los que me dicen, chico, esto no está tan claro, ¿no? Volvemos otra vez a las andadas. Es decir, no se puede jugar de protector para que ahora nos digan tenemos que hacer un recorte a lo bestia en muy poco tiempo y tenemos que recortar pensiones, tenemos que ver si congelamos sueldos de los funcionarios, tenemos que ver si nos planteamos otra reforma laboral que yo he estado negando sistemáticamente, porque, coño, es decir, la gente tiene derecho a decir, oiga, usted sabe o dónde nos lleva o dónde no nos lleva. Si tú vas en un avión, el comandante dice, tranquilidad, que van a venir unos nubes, ahora se va a mover un poco el avión, no hay ningún peligro, ustedes no se preocupen, duerman tranquilos, que aquí dentro de rato la tranquilidad volverá. Bueno, lo que está pasando en España es lo contrario. Sale el comandante, señores pasajeros, les deseo muy feliz vuelo, vamos a hacer una ruta apacible,
no va a haber grandes sobresaltos, no se preocupe. Yo soy el piloto más cojonudo del universo mundo porque me he diplomado por no sé cuántas escuelas aeronáuticas y de repente estás ahí y el avión empieza a crepitar, o sea, empiezan todo tipo de baches. Y bueno, este tío no sabe pilotar el avión, que se baje inmediatamente este tío del avión. No es culpa del avión. No es culpa del avión. Pero es la metáfora que me sale, ¿no? O sea, bueno, si os parece, ahora doy paso a Reyes, pero lo que ha dicho Luis podríamos enfocarlo por ahí, decir qué va a pasar con las pensiones, qué va a pasar con los sueldos, si hay que subir, si hay que bajar, qué va a pasar con la reforma laboral y, en definitiva, qué va a pasar si realmente hasta los 67 años es medida necesaria, pero suficiente. Reyes. Lo malo es cuando el comandante de ese avión que decía Luis Herrero, cada vez que habla, nadie se lo cree. Y yo creo que eso es lo que está pasando con Zapatero, no solo aquí en España, sino a raíz de Davos, ya en toda Europa y en todo el mundo. Decía antes Anabel, y es verdad que Zapatero ha venido tocado de Davos, claro que ha venido tocado, y yo creo que hasta él se ha dado cuenta que no se suele dar cuenta de estas cosas. Pero más tocado se ha quedado el pensionista o el trabajador al que le habían dicho vas a tener más pensión y de repente le llega una pensión con 40, 43 o con 50 euros menos. Y bueno, como ya habéis dicho mucho sobre este tema, yo sí que quiero apuntar una cosa. Antes Casimiro decía, sorprende las medidas que está proponiendo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Sorprenden aún más las explicaciones y las argumentaciones porque desde el Ministerio de Trabajo hoy, no sé si ha sido el señor Corbacho o alguno de sus compañeros, que ha dicho que se ha reducido las afiliaciones a la Seguridad Social por causas climáticas, por las inclemencias climáticas. No sé si lo habéis escuchado. Sí, bueno, tiene una explicación. Ellos han dado la explicación que bueno, como hacía tan mal tiempo, llovía tanto, nevaba tanto, ya no arriba en el avión, sino aquí abajo, los andamios han puesto bastante, sí. Pero el sector agrícola entonces ha sido justo lo contrario. No, porque la aceituna se ha recogido después. De todas formas, Reyes, habría que preguntar. Perdonadme, voy a recordar lo que pasó en Andalucía, que esto está publicado, que había más paros porque las mujeres de los paros se apuntaban por solidaridad con sus maridos. Una reflexión sobre lo que ha dicho. Os ruego brevedad a todos, por favor. Anabel, ¿qué credibilidad, yo se la niego porque creo que no la tiene el presidente de gobierno, puede tener una persona que en el año 2009 ha aumentado entre el 3,8 y el 4,3 a 3.100.000 funcionarios? Es decir, ¿cómo es posible que yo pueda creer a una persona que está al mando del gobierno económico de un país y que de una manera extraordinariamente imprudente, ¿verdad?, hace ese incremento de salarios? Por otra parte, cuando decís que ha venido pegado de Davos, no es que haya venido pegado de Davos, es que en el fondo él lo que ha creído fundamentalmente es una política de subvenciones. Se ha dicho aquí antes, es decir, él ha creído, hay una crisis feroz. Yo lo que hago es, por una razón probablemente puramente electoral, decir, aquí los que menos tienen, los más necesitados, van a tener el apoyo siempre del gobierno. ¿Eso qué significa? Que en lugar de actuar con una política proactiva, pro empleo, que es lo que hacen otros países, tú decías, ¿qué se puede hacer ahora? Exactamente lo contrario de lo que ha hecho, en mi opinión, yo no tengo la verdad absoluta, del señor Zapatero, que es lo que han hecho los alemanes, que es lo que han hecho los franceses y que es lo que está haciendo Estados Unidos. Sin embargo, hay que recordar la frase que a mí me ha impresionado muchísimo de uno de los 3 colaboradores del presidente Obama, Larry Summers, el presidente de su Consejo Económico. Ha venido a decir, estadísticamente, los países desarrollados se están recuperando. Humanamente esto es un desastre, ¿eh? Es decir, y ellos Manolo, que tienen... Fermín, Casimiro, os ruego brevedad a todos. Brevedad, por favor. A mí me parece que jugar al pim pam pum contra el gobierno y cometer los errores del presidente del gobierno me parece estéril. Es obvio que ha actuado francamente mal, pero hoy Sánchez Dragó en las páginas del Mundo comentaba la parábola del hijo pródigo. Lo importante es que ahora empieza a tener un realismo del que ha carecido. Luego, no perdamos el tiempo, porque es inútil, ni nos regodemos en lo mal que lo ha hecho. Yo creo que lo ha hecho mal, pero lo importante es que ahora... Y lo segundo es, nos ha diagnosticado mal la enfermedad, pero ahora ya sabemos que el diagnóstico es grave. Entonces, los mercados financieros y las agencias de rating no se fijan solo en el gobierno, se fijan en los países, se fijan en lo que dicen los sindicatos, se fijan en lo que dicen los líderes de la oposición, y lo que valoran es la capacidad, no del gobierno, sino del país, de afrontar las medidas necesarias para salir de la crisis. Con lo cual yo creo que dejemos de obsesionarnos con Zapatero y con el gobierno, seamos conscientes de que la situación que tenemos es grave en varios frentes y es el país el que, con pedagogía, tiene que asumir que hay que hacer reformas y que van a ser dolorosas para mucha gente. Sin obsesionarnos, si nos permites, con el presidente del gobierno, podemos y creo yo que debemos criticar algunas de sus obras pensando en lo que propone. Por ejemplo,
que yo creo que a nuestros telespectadores lo entienden la primera. ¿Procede alargar la edad de jubilación a los 67 años? Entonces hay que dar una opinión. Todo eso de la pirámide que contáis, como apuntaba Luis Herrero, los demógrafos lo saben desde hace un cuarto de siglo. Gracias por bajar la pelota al terreno. Es decir, mi opinión, porque aquí vamos a dar, por lo menos yo voy a dar mi opinión. Yo creo que no, porque el pensionazo es un recorte de las pensiones. Quiere pagar menos y pagar más tarde. Y hay que recordar que las pensiones no son una gracia del Gobierno, son un derecho adquirido por los trabajadores que llevamos cotizando muchos años, quienes tenemos ya una cierta edad, que a partir del derecho adquirido por cotizar 35 años tenemos el compromiso de este Gobierno y del anterior de jubilarnos a los 65 y que de repente, de un día para otro, nos anuncian que eso no va a ser así. Y entonces la pregunta es, ¿quién lo anuncia? El mismo Gobierno, el presidente del Gobierno no es solo el responsable, pero en definitiva es quien responde por el Gobierno, que hasta hace 2 días ha estado incentivando jubilaciones escandalosas en empresas públicas, en empresas, en fin, que hasta hace poco eran públicas, como Telefónica, en bancos, en entidades bancarias. Ciudadanos hay en este momento de primera y, al parecer, se está preparando una jornada para ciudadanos de segunda. Ciudadanos que con 52 años están gozando ya de una pensión del 92% respecto de la máxima hasta que lleguen a los 65, y ciudadanos a los que se nos propone cobrar 2 años más tarde, con lo cual cobraremos menos porque la expectativa de vida se reduce. Yo creo que esta última parte es un escarnio. Y debo añadir, ya esta es una cuestión política, que por bastante menos se han hecho huelgas generales en España. Es más, la última, en tiempos del gobierno del señor Aznar, fue bajo la sospecha de los sindicatos de que las reformas pretendían algo parecido, que luego la retiró. Y la primera que se le hizo a Felipe González, si no recuerdo mal, gobierno socialista, fue por un denominado plan de empleo juvenil, que ahora la verdad es que nos daríamos con un canto en los dientes, porque de esos 4,5 millones de parados, el 30% son jóvenes y el 40% en Andalucía. O sea que, hablando de cosas concretas, por lo menos mi modesta opinión es que prolongar la edad de la jubilación va contra un derecho que tenemos los trabajadores. Bueno, has apuntado lo de los ERES, creo que también va a haber ERES, pero a una edad a 59 años, que sería muy discutible también si queréis hablar de eso. Por favor, Casimiro, os voy a dar la palabra a todos. Creo que no va a haber más remedio que afrontar una reforma global del sistema de pensiones. O sea, o nos enfrentamos a la realidad o no nos enfrentamos. Yo creo que hay que hacerlo. Es decir, que tiene que haber un replanteamiento de las pensiones, sin que eso quiera decir que todas se tengan que recortar. O sea, por ejemplo, replanteamiento de pensiones, limitación de jubilaciones anticipadas. Ya tienes una reforma, subida de determinadas cotizaciones sociales. Es decir, no tiene por qué bajar. Las pensiones mínimas yo no las bajaría para nada. No es lo que ha dicho el gobierno, pero que hay que replantearse el sistema de pensiones, porque según está, estallaría. Llega un momento en que estallaría. Ahora bien, esto tiene su truco. Porque tiene un truco. Decía Manolo Conte, dejemos de hablar mal de Zapatero porque eso nos va a llevar a la melancolía y afrontemos la realidad. El problema es que tiene truco. ¿Por qué cuando sale un debate tan virulento en la sociedad se dice, bueno, esto es para hacer a partir de 2013? Oiga usted, ¿qué pasa el 2013? Que hay elecciones. Pues que hay elecciones el 2012. Es decir, que el recorte efectivo lo va a hacer el gobierno que venga, no este, sino el que venga. Entonces, ese es el primer truco. El segundo truco es, yo he abierto un debate. Efectivamente, tiene su repercusión en los mercados financieros. Los mercados financieros dicen, hombre, este señor parece que ha visto la realidad y se ha bajado pues esos 14 décimas de punto, que es lo que se ha bajado, respecto a la deuda alemana. Vale, de acuerdo. Pero ahora hay que ponerse a trabajar. ¿Pensamos de verdad que el Pacto de Toledo, o sea, sindicatos, Partido Popular, que está en la oposición, le va a brindar en bandeja de plata al gobierno una victoria como esta? Pues yo lo veo muy difícil. Es decir, yo creo que la reforma no se va a llevar a cabo. Y en el tema de los recortes, antes daba la cifra Fernando, es decir, 50.000 millones. Vamos a ver, si la mayoría del gasto público en este país es desempleo, pago del sueldo a los funcionarios, pago de los intereses de la deuda pública, pago de las jubilaciones. Lo que queda es muy poco, es la inversión. Fundamentalmente es inversión. Entonces, este gobierno
va a dar un tajo a la inversión pública cuando ha sido su política. El plan E, que es la inversión pública, va a quitar 50.000 millones en 3 años de inversión pública, con lo cual va a generar más empleo. Pues yo, permítanme que lo dude también. O sea, que vamos a seguir en caída libre. Es decir, yo dudo de que los 2 anuncios que ha hecho el presidente del Gobierno en el anterior Consejo de Ministros se lleven a la práctica tal como los hemos entendido. Lo dudo. Pero, Fernando, ¿nos van a bajar los sueldos, nos van a bajar las pensiones? ¿La reforma laboral va a ir por el camino? ¿Qué camino? Sí y sí. De las 3 preguntas. Vamos a ver, yo creo que aquí hay 3. Primero, permitirme que haga una interpretación un poco distinta de esta especie de conversión mesiánica de Zapatero en el camino de Damasco-Davos, ¿no? Yo creo que aquí lo que ha pasado es una cosa mucho más sencilla, que es que no hay caja. Que no hay caja. O sea, que el problema de las pensiones es un problema de pensiones a largo plazo y es un problema de la caja de la Seguridad Social, que está apuntado como ingresos 8.000 millones, por ejemplo, cifras del 2010, dadas hoy, pues, o ayer, no me acuerdo, que son expectativas de cobro de empresas que ya no existen o que han quebrado y que por lo tanto no van a cubrir. O sea, que es que hay problemas de caja para pagar las pensiones. Ojo, que eso tiene que ver con el tema. Segundo, sobre lo que tú decías, Fermín, de que las pensiones son un derecho. Hombre, yo creo que hay que aclarar 2 cosas. Uno, las pensiones de hoy que las estamos pagando los que trabajamos. Es decir, aquí tenemos un sistema que no tiene nada que ver con el derecho va por otro lado. Aquí, no, perdona, porque tan derecho es que mañana el Gobierno legítimamente tiene la capacidad legal de decretar por derecho una reducción del 10% de las pensiones, porque no es un fondo que tú hayas capitalizado y hayas ahorrado y con eso te pagan tus pensiones. Es que los que estamos trabajando hoy le pagamos las pensiones a nuestros padres y confiamos en que nuestros hijos nos paguen las pensiones, y eso no va a pasar. Podemos ponernos como una moto, podemos convocar a huelga general, pero no va a pasar. Oye, ¿y sin pensión qué hace la gente cuando llega? ¿De qué vive? No, déjame acabar. Entonces, tú dices que no se hará. Yo me apunto a la... Vamos a ver. No va a pasar. Se viene mal con la profecía, pero me apunto a lo que dice Casimiro. Verás cómo no se hará. Como no habrá ampliación si no se hace, será mucho peor, porque entonces en vez de tener un déficit del 11% lo tendremos del 15%. Vamos a acabar un minuto. Espera que termine Fernando. Lo tendremos un déficit en vez del 11% del 15%, se nos disparará el coste de la deuda a 7 puntos del PIB y acabaremos a la Argentina. Porque esto también pasa, o sea, los países se estrellan. Aquí a veces pensamos que esto es el jauja de la tierra prometida, que nos hemos hecho ricos para siempre. Y esto no es así. Y déjame decir una cosa que hay que hacer con las pensiones. Pues hay que afrontar la realidad. Y la realidad es que hay que establecer un sistema de pensiones mínimas, garantizadas, contributivas y solidarias. Y hay que hacer a la gente responsable de sus pensiones. No a los que tienen hoy 60 años, a los que tienen 30. Y hay que establecer mecanismos de ahorro obligatorio, pero de capitalización individual. Y no lo propongo yo, lo propone una mezcla de gente tan rara como el señor Egaray, como el señor... ¿cómo se llama el secretario de Comisiones Obreras antes? Fidalgo, y el señor Rato. Y hay un informe encima de la mesa que el Gobierno podía haber recogido y haber planteado como base de la discusión, que tiene mucho más realismo. Pero eso le implicaba... que salvo la patronal y estos 4 asesores, 2 de los cuales ya no están en el Gobierno ni tienen nada que ver, todas las demás organizaciones que conocemos han dicho no al pensionazo. Un minuto, Fermín, porque te has olvidado de un tema importantísimo antes. Me habré olvidado de más de uno. No, perdóname. Cuando hablas de las pensiones, no te olvides de que en este proyecto de ley no hay nada más que técnicamente 2 formas de realmente aumentar el ingreso de caja el Estado. Uno, ampliar la base de cálculo. Ahora, como sabes, las pensiones se calculan sobre los últimos 15 años. Se está tratando, hay en otros países que se calculan sobre 20 años o incluso sobre toda la vida laboral. Y luego, si tú amplías 2 años, lo que haces es dejar de pagar 2 años e ingresar 2 años. Por lo tanto, no descartes. Hay muchos países que tienen el tema en los 67. Pero lo que te ha dicho Fernando es fundamental. Yo creo que la pensión mínima es, en los países desarrollados europeos, es un derecho, es una obligación que tiene el Estado para no dejar a la miseria en la Acaba de negar que sea un derecho. Sí, perdona, un minuto. La pensión mínima. Y luego lo que tienes que hacer es fomentar que haya una pensión privada que te no diré más en los próximos 30 minutos, salvo que me... Si vas a decir más. Pero ¿por qué empezar el recorte por las pensiones y no por el gasto público? No, también. Perdonadme que corte el debate lo más interesante. Siempre me suele pasar que el debate, cuando está más interesante, pues hay que cortarlo. Pero está Ana Samboal. Vamos a cambiar un poco la dinámica del programa. No vamos a publicidad. Vamos a que Ana Samboal, que la tenemos ahí sentada, nos cuente qué van a tratar en el día de la noche, que seguro que tiene que ver también con lo que estamos hablando. Ana, buenas noches.
Buenas noches, Ernesto. Pues sí, sobre todo vamos a hablar de ese asunto. Hoy en Diario de la Noche vamos a analizar las cifras de paro con un prestigioso economista, el catedrático de Hacienda Pública, Manuel Lagares. Veremos si con más de 4 millones de desempleados estamos llegando al punto de inflexión o aún queda recorrido y qué reformas habría que plantear. El desgaste de la economía está colocando al gobierno contra las cuerdas. Lo dice la prensa internacional de prestigio como Financial Times y lo apunta también el presidente de Castilla-La Mancha. El socialista Barreda ha pedido a Zapatero una crisis de gobierno tras el semestre de presidencia europea. Vamos a ver el impacto en la intención de voto de los españoles de la situación política y de la economía con el sociólogo Amando de Miguel. También nos visita la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar. Un informe de la Asociación de Docentes AMPE asegura que se han reducido en el último año las agresiones a los maestros, pero que han aumentado las amenazas. Así que ya ves, Ernesto, que tenemos muchos temas preparados a partir de las 12 en Diario de la Noche. Gracias, Ana. Es un buen menú, que estamos aquí también un poco haciendo el preámbulo, ¿no?, del informativo. ¿Me permite solo porque... Brevemente, para irnos a publicidad y seguimos. Sí, solamente lo que decía Casimiro, yo me apunto a que no se hará. Incluso modestamente lo escribí en el periódico El Sábado al Domingo. Después del Comité Federal del PSOE, pues tuve ocasión de hablar con bastantes dirigentes y presidentes autonómicos y la conclusión era... efectivamente para el 2013. Yo creo que ese será un asunto que vamos a ver. Es que no sabía si al despedir a Ernesto ¿Y qué hacemos hasta el 2013? Vamos a ver hasta el 2013. Son las cosas de la tele, los estudios. El debate está abierto desde hace mucho tiempo, naturalmente, pero yo creo que este asunto que lo ha lanzado Zapatero, pues de la misma manera que lo ha lanzado, yo creo que se va a apagar y tendremos la ocasión a partir de la semana que viene de hablar otro asunto que ese sí va a entrar en vigor, que va a ser la reforma laboral que el Gobierno va a presentar el viernes y vamos a ver cómo viene porque el plan de empleo juvenil que echaba de menos Fermín viene, por lo que nos ha informado, viene un plan de empleo para los jóvenes. Eso va a ser real. Voy a contaros el menú. Te cuento el menú, hombre, déjame que te cuente el menú. Carmelo, sí. Si os parece, retomamos con la reforma laboral, a ver qué reforma se puede hacer, aunque por lo que estáis contando, los que sabéis realmente, estamos aquí hablando de fuegos artificiales, por lo menos pues, hasta el momento. Y luego aporto más cosas del menú, hablaremos de Afganistán, de nuestra presencia, de Obama y, como no, del desayuno de oración en que Zapatero supongo que pedirá un milagro económico para España. Después de la publicidad nos vemos. Todoterreno, oscuro. Llevaba un gorro o... como una gorra de béisbol. La comisaría de Wingham Harbour, por favor. No te rindas. Recuerda que ese tío está por ahí y te tiene miedo. Joaquin Phoenix. La vida inocente de mi hijo fue secada. Y parece que les importa una mierda. Mark Ruffalo. Ethan perdió a su hijo la semana pasada y cree que necesita nuestra ayuda. Jennifer Connelly. ¿Por qué haces esto? Porque ha pasado más de un mes y nadie hace nada. Un cruce en el destino. Quiero que se sienta acosado. Quiero que sepa que por mucho que tardemos, le vamos a pillar. El miércoles a las 10 de la noche. Estreno en Cine Sin Cortes. Fue con Imagenio y el fútbol. Empezó un partido y cambió su mundo. Solo con Imagenio podrás disfrutar del mejor fútbol como nunca antes lo habías visto. Sigue la Liga, la Copa, la Champions y las mejores ligas extranjeras en el canal Gol Televisión. Contrata ahora Imagenio por 34,90 € al mes con Gol Televisión, ADSL de 6 megas y llamadas. Llama ya al 1004 y contrata Imagenio con Gol Televisión, solo hasta el 7 de febrero. Con Ariel Básico ahorras dinero. Pero a partir de ahora podrás ahorrar todavía más, porque Ariel Básico ha bajado su precio. Y como siempre, conseguirás un resultado impecable. Ariel Básico ahora cuesta menos. ¿Por qué Susana Griso toma Actimel? Hace 10 años ya que tomo Actimel. Me gusta mi trabajo. Conducir un programa informativo es apasionante, pero exige mucho. Madrugar, tensión, nervios, prisas. Y después, cuando llegas a casa, también quieres estar bien para los tuyos. Empecé a tomar Actimel porque me lo recomendó un compañero y
Me fue también bien. Ahora en casa lo tomamos todos. Ya sabéis que Actimel llega activo al intestino, donde se concentran el 70% de las defensas y ayuda a reforzarlas. Actimel es un refuerzo diario que me ayuda a estar bien. ¿Y tú, por qué tomas Actimel? Y ahora, en invierno, Actimel a precios más bajos. Presentamos el nuevo Cookident Pro Efecto Sellado. Su boquilla más fina ayuda a sellar tu dentadura y previene la introducción de comida. Nuevo Cookident Pro Efecto Sellado. Dale un buen mordisco a la vida. ¡Que no te claven! En Aurgi no hay sorpresas. Estos 4 neumáticos por solo 100 euros, todo incluido. Aurgi, vienes por el precio. Cuando tu pelo está increíblemente suave y 100% libre de caspa, a todos les parecerá irresistible. HS Suave y Sedoso y su nueva fórmula. 8 de cada 10 peluqueros confirman que deja el pelo suave al tacto. HS, por una cabeza más feliz. Cariño, ¿vas a reconocer que las croquetas de mi madre son las mejores o qué? No, las mejores croquetas las hace mi madre. Las mejores. Sabemos que nadie hace las croquetas como tu madre, pero las croquetas artesanas La Cocinera son las que más se le parecen. La Cocinera, casi como tu madre. Danacol es el mejor nutricionalmente para reducir el colesterol, porque es el único que reduce el colesterol sin tener azúcar añadido. Lo demuestran estudios científicos revisados por la Fundación Española del Corazón. Por eso Danacol es el más recomendado. Con el colesterol no se juega. Elige Danacol. Mi mamá dice que la vida es como un bocadillo. Nunca sabes lo que te va a tocar. Pues la mía no se la juega. Por eso solo me da lo mejor. ¡Hala! La Piara Tapa Negra es único por su sabor y textura. Y es rico en hierro. Anda, toma. Tapa Negra, no hay otro igual. Aunque lo busques no encontrarás otro igual. La Piara no lo fabrica para otras marcas. Es invierno y Madrid se viste de toros. Para celebrarlo ponemos la plaza y unos carteles de primera. Los toreros ponen el valor y su arte, y el toro su bravura. A ti te toca poner la afición y tu cuerpo torero. Ven a la Feria de Invierno, del 7 al 28 de febrero. Ven al Palacio Vistalegre. ¿Está cansado de los golpes que se lleva su coche? Rozaduras, rayones y arañazos que nos salen muy caros. Hola, soy Billy Mays. Le presentamos Fixit, la fórmula de acción rápida para eliminar los rayones, los arañazos y las rozaduras. Fixit es una fórmula profesional de acción rápida que repara, rellena y cubre los arañazos mezclándose con la pintura de su coche y consiguiendo un acabado perfecto. Como por arte de magia, el arañazo desaparece delante de nuestros propios ojos. Observe lo fácil que es de utilizar Fixit. Presione el aplicador, extiéndalo y deje que se seque. Las resinas rellenan el arañazo mientras que los rayos ultravioleta ayudan a que se seque. Fixit funciona sobre superficies lisas y se seca al sol, así que es prácticamente invisible. No hace falta utilizar herramientas. Con Fixit es fácil. Para cualquier rayón, Fixit. Para rozaduras en las puertas, Fixit. Para un arañazo, Fixit y olvídese de él. Si solo cree lo que ve, fíjese bien. ¿Se imagina un arañazo de este tipo? Pues fíjese cómo actúa Fixit. Se fusiona con la pintura, la sella y el rayón desaparece como por arte de magia. Encárguelo y diga adiós a los rayones. Para arreglar un único arañazo tendría que pagar cientos de euros a un profesional. Ahora basta con aplicar Fixit a un precio increíble. Pero eso no es todo. Llame ahora y recibirá este fantástico limpiador concentrado de coches para eliminar la suciedad de cualquier rincón de su coche. Y también recibirá un pulverizador para obtener un brillo impecable. Aplicarlo es muy fácil. Basta con quitar el tapón, encontrar el arañazo, aplicar Fixit sobre él y listo. Así de fácil. Es increíble. Si no lo llego a ver funcionar, no podría haberlo creído. Lo recibirá todo. Su Fixit, el limpiador concentrado para lavar el coche y el pulverizador para obtener un brillo impecable. Todo por el increíble precio que aparece en pantalla. Y aún hay más. Si Fixit no es el mejor reparador de arañazos que haya visto nunca, envíenoslo de vuelta antes de 15 días desde su recepción y le devolveremos su dinero. ¿A qué espera? Pídalo ya. ¿Es griego de Danone el mejor? Los propios griegos lo tienen claro. Griego de Danone, el mejor. Sabor genuino, textura sedosa, yogur griego de Danone. Volvemos en un minuto. ¿Tienes un minuto? Si tienes un minuto, tienes un Paladín. El único que espesa sin hervir. Disfruta de Paladín Minuto.
¿Te sientes hinchada? Activia te ayuda. Por fin tengo tiempo para disfrutar. Y ganas, porque como me siento bien por dentro, pues ya no me siento hinchada como un globo. Y antes eso, hasta me quitaba las ganas de salir. Hasta que probé Activia. Activia ayuda a mejorar el bienestar digestivo, reduciendo la sensación de hinchazón. Ahora me siento bien por dentro, menos hinchada. Y vuelvo a tener ganas de salir. Roca, líder mundial y número 1 en la creación de espacios del baño, recomienda solo Viacal para la limpieza y cuidado diario de tus superficies, porque protege contra la cal y proporciona a tu baño un brillo duradero. Viacal, el único recomendado por Roca. Viacal protege contra la cal 3 veces más tiempo que otros anticales. En la Toscana, el vino se llama Chianti. El queso se llama Pecorino. El jamón, prosciutto. Y en la Toscana, la pasta fresca se llama Buitoni. Y ahora descubre piaceri di Buitoni con los rellenos más exquisitos. Nada puede igualar la limpieza de un dentista. Pero puedes llevarte a casa esa sensación de limpieza profesional con los cepillos recargables de Oral-B. Su cabezal exclusivo elimina hasta 2 veces más placa que un cepillo manual normal. El poder de una sensación de limpieza profesional todos los días. Pruébalo ahora. Si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. 1 más 1 suman mucho más que 2. Porque juntos, Gas Natural y Unión Fenosa podemos gestionar la energía de una forma más eficiente. Y hacer llegar el mejor servicio a más de 20 millones de hogares en 23 países. No hemos dado un paso, hemos dado un salto para que vivas con toda la energía del mundo. Bien, abrimos la segunda parte. Este es un programa que se reinventa sobre la marcha. El tema de la reforma laboral, si os parece, como sale el Consejo de Ministros del viernes, sabremos ya los datos. Lo dejamos por si ya en especulaciones, salvo que tengáis algo puntual. Y quiero hablar de más cosas. Pero antes acepto un reto de Anabel en el descanso que he hecho. ¿Y los demás no se mojan en la edad de jubilación? Pues solo voy a pedir un sí o un no. O sea, sí o no. Bueno, Fermín ya ha dicho que sí. Un sí o no, nada más, sí, Luis. No. Dice que no. ¿Por qué no? Perdóname. Que no. Luis, un sí o no, sin explicaciones. No. 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 Sí. Sí. Sí, de forma voluntaria. Sí, de forma voluntaria. No vale. Bueno, ya empezamos con los matices. Venga. No sin incentivos, con incentivos sí. Sí. ¿Sí? Sí, y posiblemente se quede corto, 67 años. Estoy de acuerdo. Sí, ya lo he dicho, sí, se Está clarísimo que los expertos en economía están de acuerdo todos que sí. Y mi público de hoy que dice que no, que sí. No, esto está claro que no. Todos que no. Está claro que dicen que no. Bueno, creo que ha sido un debate. El debate de hoy, en cuanto hablamos de dinero, de pensiones, de sueldos, es muy intenso, ¿no? La pregunta era si se va a hacer o si se debería hacer. Si se debería hacer. Ah, si se debería hacer, entonces mi respuesta es sí. Bueno, nos hemos cambiado de bando. De todas maneras, Ernesto, qué perra con que trabajemos a los 67 años en vez de a los 20, a los 30 o a los 40. Es más fácil. Perdona. Va a sentar mejor. Algunos de los que estamos aquí hemos empezado a los 18 y tenemos 72. No, perdón. Tú has dicho que qué manía. No, es que algunas... qué manía no, que qué perra con hacernos trabajar hasta los 67 años. Es una maravilla trabajar. Es una auténtica maravilla trabajar. Me vais a Déjanos elegir, por favor. Vamos a cambiar de tema. Me vais a perdonar nada más. Yo me recordaba a Fermín, los que hemos trabajado en el ente público. Qué pena, porque seamos jubilados tú y yo ya. Oye, ¿tú crees que se puede jubilar a la gente que se ha jubilado en televisión española? Por supuesto que no. De primerísima categoría. De primerísima, con 50 y tantos años. Por supuesto que no. Se ha jubilado lo mejor de esa casa. Bueno, señores, vamos a ver otras cosas. Me parece mal. Venga. En los lugares de España donde se han hecho reconversiones a los 50, 52 años, naval, siderurgia y tal, son sitios en depresión absoluta, económica, absoluta. Y no se puede tener una persona con 50 años en plena madurez en el paro o sin trabajar. Eso es el mayor error que hemos cometido en este país. Lo que hay que trabajar es hasta que uno esté en condiciones de trabajar. Para uno será 65 y para otros 70. Sorprende mucho también, Carmelo. Sorprende mucho también, hombre, un albañil en el andamio, pero sorprende mucho que unos se pueden jugar a los 50 y otros tengan que ampliar 2 años más. A los 67. O sea, 17 años de diferencia, que se está muy bien con la prejubilación. Pero y con cerca de 1 millón de jóvenes que no encuentran trabajo, ¿qué sentido tiene prolongar la vida laboral de los que tienen 65? Perdona, Fermín, que este es un error que ya vimos con la jornada de 35 horas. O sea, la cantidad de trabajo no es limitada y se reparte entre los que hay. Si trabaja más gente mayor, trabaja menos gente joven. No es verdad. Señores, se intentó en el primer gobierno de Mitterrand y salió fatal. Acordaros de las 35 señores, creo que en el descanso que he podido, no sé, ver lo que pensaban
nuestros invitados en el público, todos estaban con Fermín. Dicen, nosotros que hemos cotizado queremos nuestra pensión como Dios manda. Venga, sí. A mí ese me parece precisamente un motivo para estar preocupado. O sea, porque lo importante es lo que piensa el país. Y a mí cada vez que aplaudía al público, a mí me preocupaba. Porque aplaudía ideas absolutamente equivocadas que nos pueden llevar a una crisis gravísima. O sea, que lo primero que hay que hacer, y yo creo que este programa debe hacerlo, es pedagogía social, porque muchos de los espectadores aquí presentes tienen ideas absolutamente equivocadas que no cuadran económicamente. Manolo, si yo creo que las caras por están incendiando también el salón. La sabiduría de los expertos que fueron incapaces de predecir la crisis, que han acertado en el diagnóstico con el retrovisor, volvemos a lo mismo. Un trabajador ha cotizado 35 años, tiene la promesa formal, porque hay que vivir para trabajar o trabajar para vivir. De a los 65 nos jubilamos, si falta pedagogía, y no quisiera ampliar, falta pedagogía en el ejemplo de quienes deberían darlo. Vamos a ver, Fermín. Limitando los sueldos de los que tienen mucho. Es que si no empezamos otro debate. Y en cualquier caso, programas como este, con todas las opiniones, son para esto precisamente, ¿no? Limitando los privilegios de quienes... Lo dejamos todo. Señores, Tacho, vámonos porque el debate continuaría, pero yo creo que ya vamos a cambiar. Cortar siempre por la parte más débil. Como estoy de acuerdo con lo que dices, te voy a dar otro 10 segundos. Seguimos. Crisis económica. Parece además que al presidente todo le sale mal, no solo las cuestiones económicas. La cumbre de Estados Unidos-Unión Europea se va a quedar sin la presencia estelar de Obama. Se van a ver, no sé si se van a entrevistar porque no está están buscando el contacto en el famoso desayuno de oración. No sé si van a tener tiempo, por tanto, para hablar de Afganistán, de lo que está pasando allí, de los presos de Guantánamo, porque, por cierto, ya no van a ser 2, sino son en número indeterminado, según ha dicho Moratinos, ya sabemos cuántos. Todo complicaciones, pero lo más grave, sin ninguna duda, hoy para España es que de Afganistán nos siguen llegando soldados muertos. Por cierto, y como anécdota, y no la quiero meter en el debate, hablamos mucho de los inmigrantes y constatamos que el soldado que ha dado la vida por España era colombiano. Podemos ir por donde queramos, no va a haber cumbre con Obama, no sé si estaba, parece que no estaba ni siquiera prevista, y en definitiva decías, creo, Fernando, que muchos extranjeros latinoamericanos en nuestro ejército. Una constatación, ¿no? Que el ejército español cada vez se parece más al ejército de Estados Unidos, ¿no? Que es un ejército de inmigrantes, suele ser una consecuencia de los ejércitos profesionales y con países de larga inmigración, pero también debería llevarnos a una reflexión sobre la contribución que los inmigrantes han hecho al desarrollo económico, social y a las fuerzas de paz. A mí me gustaría hablar de lo de Obama porque tampoco es cambiar mucho de conversación con lo que estamos hablando. Yo creo solo dos cosas. En primer lugar, yo creo que Obama es plenamente consciente de la necesidad imperiosa que tiene Zapatero de colgarse de su brazo, y creo que Obama, cuando decide voluntariamente que no se le vea cerca de Zapatero, está haciendo un gesto premeditadamente político, que tiene una lectura interna en España. Es decir, una noticia de hoy o de ayer es que nosotros estamos señalados, junto con Grecia, como un lastre en la economía europea. Y por lo tanto, claro, Obama dice, un momento, vamos a ver, de la misma manera que nosotros criticamos aquí sentarnos al lado de Lituania o al lado de Grecia, pues entonces Obama dice, hombre, chico, un momento, porque ahora mismo tratar de sacarle las castañas del fuego a este señor, respaldar de alguna manera la política de este señor, es algo profundamente contraproducente. El plantón no se lo da al presidente Zapatero. El plantón se lo da a la Unión Europea. Bueno, pero, el plantón se lo da a la Unión Europea. Se lo da a la Unión Europea. Claramente no porque ahora mismo quiera hacer de menos a Zapatero porque se ha sentado al lado de Grecia. ¿Quieres decir que si la presidencia de turno de la Unión Europea la tuviera en este momento Sarkozy? Yo creo que no. Yo creo que, de verdad, sinceramente, yo creo que Obama está a la vista, tiene un problema en casa importantísimo. Tiene un problema después de las elecciones en Massachusetts. Está en una situación pues complicada. Ha hecho 10 viajes en un año, ha visitado 21 países en un año, y ha descuidado
la casa y se ha puesto a la agenda, reforma la agenda. Y la agenda significa que no puede viajar. Y no creo de verdad esa conclusión, permíteme que te diga, Luis, con todo cariño, me parece un poco artera. Bueno, hombre, yo creo que ese será el último problema que tenga el señor Obama, de decir voy a despreciar al señor Zapatero porque no me quiero colgar de su brazo. No, yo creo que tiene un problema y no va. Reyes había pedido la palabra. No, sí, yo, por lo que está diciendo Carmelo, que dice que sí, que bueno, tiene la impopularidad en su país, lo de Massachusetts, por supuesto, que ha viajado mucho a la Unión Europea, a lo mejor más de lo que incluso debería. Pero decías, Carmelo, es que no puede viajar, pero se acaba de anunciar esta misma tarde que se va a reunir con el Dalai Lama. No es cuestión de la agenda de Obama, es cuestión de la agenda de Zapatero. Cuando ha dicho, no sé si esta mañana, esta tarde, Leire Pajín, no, es que claro, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, hay que reorganizar la agenda. Obama no ha reorganizado ninguna agenda, en su agenda no había ningún encuentro con el señor Zapatero. Y tampoco veo yo que sea tan grave que no se encuentren. Es más, solo 15 segundos. Moratinos hace 3 días confirmó que Obama iba a venir y que por lo tanto cuando el canciller de un país lo dice de una manera tan categórica es porque naturalmente eso se ha negociado. Ha habido, desde mi modesto punto de vista, y no quiero ser artero, una premeditada actitud de Estados Unidos diciendo quién está ocupando en este momento la presidencia de turno de la Unión Europea. España. Ostras, Pedrín. Yo tengo la sensación de que Zapatero realmente cuenta poco en el sentido no cuenta nada. No, perdón, yo he dicho poco. Pero yo te digo, cuenta no cuenta poco nada para el presidente Obama. Pero tengo que decirte una cosa. Yo que sigo bastante la prensa norteamericana, te puedo decir que la última experiencia del presidente Obama en la conferencia de Copenhague, que fue un auténtico desastre, le causó muchos problemas internos. Y tengo la sensación de que tiene unos problemas internos, como dice Carmelo, impresionantes, pero impresionantes. Es decir, este hombre ha tenido que hacer, hoy hay no me acuerdo de un artículo fantástico en que te habla de las posiciones que está adoptando, que han adoptado antes que él y han dicho antes que casi con las mismas palabras los líderes republicanos. Es decir, ante el temor que él tiene de que se le caiga su piedra básica, que es la ley de sanidad, que como sabes ahora se la pueden destrozar con el filibusterismo del Senado para no aprobarla. Yo tengo la sensación de que Zapatero como tal, y luego me da la sensación de que empieza a estar un poco cansado de la Unión Europea. Es una opinión estrictamente ¿Es tan importante que venga a Europa? Yo creo, antes hay que aclarar una cosa. El viaje de Obama estaba en la agenda de la Unión Europea. Claro. El día 23 de mayo. Claro. Es de la Unión Europea. De la Unión Europea. Publicada por la Unión Europea, no por él. Perdón, voy a continuar. Y el presidente del gobierno dijo a un grupo de periodistas, voy a aprovechar el viaje de Obama para hacer una cumbre bilateral España-Estados Unidos. Por lo tanto, el viaje se iba a prolongar 2 días. Esa es la realidad. Claro, yo creo efectivamente que Obama no viene no porque le tenga tirria a Zapatero, sino porque tiene otros problemas y Zapatero no le importan ni 3 pepinos. El problema es para Zapatero, no para Obama. Es decir, el problema es que Zapatero ha creído, yo creo que equivocadamente, que colgándose del brazo de Obama gana un prestigio internacional extraordinario. Y entonces por eso no le importa que si le invitan a rezar una oración, pues como si hace falta arrodillarse, y ya, porque cree que eso le da prestigio. Y el que queda mal es Zapatero, porque se ha apuntado un tanto que ahora no puede concretar, que es que Obama no va a venir. Pero hombre, no viene porque te desprecie, viene porque tiene otros asuntos. A ver, Fernando. Yo creo que como dicen, no hay más desprecio que no hacer aprecio. Sí, yo creo que si un asesor de Obama le pudiera molestar 30 segundos para decirle el debate que hay en España sobre este asunto, Obama no daría crédito, diría, pero ¿qué pasa? Exactamente, él tiene otros problemas y ahora su agenda se va a encaminar, se va a centrar fundamentalmente en Asia, en Rusia, por supuesto, y en Oriente Próximo. Estas son sus prioridades. Y la Unión Europea, pues sí son amigos. La Unión Europea es amiga, son aliados y no tengo problemas con ellos, vamos a dejarlo. Ahora bien, dicho esto, para Zapatero y para el Gobierno de España ha sido un enorme disgusto. Para Zapatero ha sido un enorme disgusto porque, como dice Casimiro, pues quizás llevado de un propio de este, sí, iba a decir otra cosa, pero lo dejo así, de cierto papanatismo, parece que vende mucho ir con el presidente de Estados Unidos.
Pues tampoco es necesario, porque de las presidencias europeas que recuerde alguien que haya sido espectacular o maravillosa. Pues Sarkozy, recuerdo que la presidencia europea se decía, habéis dicho aquí mucho, que la presidencia europea se ha planteado como una gran campaña de marketing. En 30 segundos también, si ese asesor hipotético le pudiera decir al presidente Obama, no sabes el lío que has armado por no ir a España en mayo. Claro, él diría, no, si yo deferencias con este señor que probablemente le cae bien. Que se lo diga el jueves. Dice, es más, es el invitado, el primer invitado que tiene el presidente de Estados Unidos para la oración nacional, le va a invitar, que no es un acto religioso, es de origen religioso. Ahora hablamos de la oración. Ya lo dejo, de verdad, es de origen religioso, pero que tiene un efecto social. De hecho, se lleva a empresarios con vinculaciones con Estados Unidos muy relevantes, se lleva a personas de prensa, en fin. Ahora hablamos de quién se lleva, porque parte del problema tiene que ver con lo que apuntaba Casimiro, es decir, es el vincular la recuperación de imagen perdida en las relaciones con Estados Unidos tras la retirada de las tropas de Irak, que a mi juicio hizo bien, por cierto, el presidente Zapatero, porque cumplió un compromiso electoral, y sobre todo porque quien le ha precedido en el anuncio de la conjunción planetaria, la secretaria de Organización del Partido Socialista, creó una expectativa desde el punto de vista publicitario que luego, como apuntaba Casimiro, pues no se concreta en los hechos. Ahora bien, dicho lo cual, la Unión Europea de ahora no es la de antes, porque tiene tres presidencias, el señor Durão Barroso, el señor Van Rompuy y el presidente circunstancial semestral España. Es decir, a partir de ahí se diluye un poco esa historia. Y luego vamos a echar vamos a echar mano de la memoria. Que un jefe de gobierno o un presidente de una nación anule un viaje, a uno al que le aplaza el viaje le fastidia en términos interiores de su propio país. Pero el presidente Zapatero ha hecho lo mismo. Yo recuerdo que en ocasión de un viaje oficial a Polonia, anuló, canceló esa visita, y la información que nos dieron a los periodistas es que estaba cansado. Quiero decir, no sé yo si el presidente Obama está o no cansado. Lo que ocurre es que lo que para Polonia aquel día era un feo, es el feo que nos hace ahora Estados Unidos, porque como muy bien fue anunciado, estaba en la agenda. Obama tiene una buena excusa, porque traslada esa cita a noviembre, porque está la cumbre de la OTAN, en el 19 o el 20, y entonces lo tiene fácil, porque no es más que hacerla coincidir, y entonces no queda mal con la Unión Europea, porque si no, si son unos meses más allá. ¿Os parece bien que hablemos del desayuno? Yo simplemente quería dos cosas, que en la línea de lo que decía, que yo creo que no solo el debate lo ha creado Zapatero, sino que el ridículo lo ha creado Zapatero. O sea, él se ha empeñado en asociar su futuro político a la imagen de Obama, y resulta que Obama no es que le tenga manía, pero le parece un personaje menor en la política internacional, y como tiene mucho lío, pues no le va a dedicar mucha atención a un personaje menor. Y el problema no es que España o Zapatero sea un personaje menor, es que Zapatero ha hecho como política de imagen y recuperación de política exterior las visitas de Obama y la foto con Obama y la presidencia europea. Y las dos cosas le están saliendo fatal, porque en las dos cosas, antes lo ha dicho alguien también, no nos olvidemos que una cosa que también pasa en Estados Unidos es que cada vez entienden menos qué está pasando en Europa. Y este lío de los tres presidentes, claro, viene el presidente Obama a Europa. Y entonces se reúne con quién, a quién le saluda primero, con quién se hace la foto, a qué país va, con quién negocia. Todas estas cosas que los europeos somos muy sofisticados y lo hacemos muy elegantes y tal, esto no entienden nada. Los europeos dicen, mire usted, cuando se aclare me llaman, que yo mientras tanto me voy a dedicar a otra cosa. O sea, que no solo tiene un problema Zapatero, que yo creo que lo tiene por inexperiencia en la política exterior, por adanismo en la política exterior, por papanatismo, por todo lo que queráis, pero también hay un cierto problema de Europa. Permitidme, vamos a avanzar un poquitín, porque si Obama no viene a la montaña va a Obama, que se dice, ¿no? No viene Obama, pero va Zapatero. Porque le he invitado a Obama, que es su invitado. Le he invitado, claro, vamos a ver si te parece, Luis. Empiezo contigo ese desayuno de oración, que el laicismo de Zapatero, ¿qué pinta en ese desayuno y a qué va? Bueno, pues Anabel ya nos ha dicho que solo el origen es religioso. Hombre, él es un agnóstico reconocido. A mí que un agnóstico rece me parece genial, pero yo soy de los que creen que la conversión y la fe es un don que Dios da a quien le da la gana, y que por lo tanto, chicos, no hay que perder todavía la esperanza de que al final este hombre vuelva al redil y se haga un hombre de bien. Pero no pinta un carajo, o sea, es decir, desde el punto de vista de lo que son sus convicciones más profundas. Es decir, un agnóstico es un agnóstico. Si usted es agnóstico, pues compórtese como tal. Es decir, ¿qué hace un agnóstico rezando? O sea, el sumo hacedor, con independencia de cuál sea la religión, pues es quien es, ¿no? Es decir, uno reza pues porque tiene fe y porque cree en él. Si no crees en él, pues estás haciendo allí una especie de pastiche raro, donde lo único que trasciende es que pierdes el culo por ver, aunque sea de lejos, y hacerle un gesto a Obama, ¿no? Es decir, hombre, pues a mí como español no me convence. Pero es
el origen es puramente religioso, porque se ha convertido en un acto de carácter social. Si no, ya me dirás tú a mí que pintan los presidentes de Iberdrola, de las constructoras, porque el gobierno ha presionado sistemáticamente para que vayan. Vamos a decir las cosas como son. Aquí parece que ha sido Obama. Aquí parece que ha sido Obama el que ha invitado al presidente. Perdonadme, no habléis tres. La pregunta es, ¿a qué va Zapatero? ¿Cuál es el objetivo de ese desayuno? Fermín, Casimiro, ¿a qué vamos ahí? Vamos a ver, yo creo que se da por hecho que la gente sabe lo que es eso, y yo creo que no se sabe. O sea, hay un lobby que se llama The Family en Estados Unidos que viene de los años 30, ultraconservador. Es decir, son la gente que está en contra del aborto, en contra, por supuesto, de los matrimonios gays, a favor del Partido Republicano. Es decir, es la antipolítica de Zapatero. No es porque sean religiosos, sino porque ese lobby en Estados Unidos ha apoyado siempre a los más radicales del Partido Republicano. No a los moderados, a los más radicales. Eso es The Family. Entonces, The Family hace un acto, que es este acto de la oración, que consiste en que efectivamente se reza una oración. Es decir, no es una cosa que Zapatero figurada. tiene que rezar una oración. Tiene que elegir un texto. O sea, dicho esto, que es contraproducente absolutamente con lo que Zapatero representa, yo creo que Zapatero, si a mí me dan la oportunidad de ir a un país, explicar mi política y vender mi producto, yo lo hago. O sea, yo te digo la verdad, yo lo hago, claro. Ahora bien, y de hecho la invitación a empresarios y a alguna gente de los medios de comunicación es porque en la agenda va a haber una comida con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y va a haber reunión de empresarios y porque además esa reunión de The Family, de la oración, se parece un poco a la escopeta nacional, que la gente va allí y luego se venden los porteros automáticos. O sea, se hace para eso. Yo fíjate, en el escenario que he descrito en la primera parte, de ultraconservador, religioso, antiabortista, me estaba imaginando que el protagonista fuera a andar con bus. Bueno, lo que se diría. Imagínate. Por cierto, no, perdóname, Jordi Sevilla ha dicho algo, dentro del Partido Socialista ha dicho algo distinto de lo que estáis diciendo vosotros, y si le parece a Tacho de la Calle vamos a escucharle. Muchos votantes del Partido Socialista y mucha gente en España pues no lo entenderíamos, ¿no? Y como honestamente creo que no nos va a aportar tampoco nada especial y que la relación con Estados Unidos y con el presidente Obama se puede establecer en otros foros más institucionales, pues sí, le pedí, creo que con poco éxito, que no acudiera a un acto, por cierto, montado por un grupo que en España llamaríamos bastante conservador. Yo creo que, dicho todo lo que se ha dicho aquí, que responde a una parte de la descripción de qué es esa organización, hay que añadir algo más. A mí me parece que bien que vaya el presidente del Gobierno por dos razones. Una, porque eso compensa una parte de la política exterior española que ha tenido algunos vacíos en relación con Estados Unidos. Dos, porque habrá una comida de 6.000 personas si se ajustan al formato del año anterior. Es en un hotel, por cierto, el hotel del que salía Ronald Reagan cuando le tirotearon. ¿Os acordáis? Nuestros telespectadores se acordarán de aquel atentado. Y porque, con arreglo a lo que ha sido hasta ahora la pauta de quienes han sido invitados, por ejemplo, hablando de lo religioso solamente, hay algo más. A ese foro acudió hace un par de años un rabino, acudió un imán musulmán y el único diputado, uno de los dos únicos diputados árabes del Parlamento israelí que se declara agnóstico. Quiero decir, es una ocasión social. Es una excusa. No es una excusa. Ahí suele ir la gente y elige un pasaje de la Biblia. Pero en la Biblia no todo es religión. La Biblia es la descripción de un largo proceso desde el Génesis hasta que... en fin, puede elegir un pasaje que para unos no sea una oración, pero para otros tenga un contenido religioso. Y luego, y concluyo, no olvidemos que todo en Estados Unidos, desde la llegada de los peregrinos del Mayflower, gira alrededor de la Biblia, de la religión y demás. Pero en ese foro, el que va, lo que tiene que hacer es cumplir con corrección con lo que son las normas de la casa, pero no le obligan ni a arrodillarse ni a rezar. Yo creo en este caso, Luis, que el presidente del Gobierno ha hecho bien en, no sé si ha estimulado la cita, pero ha hecho bien en aceptarla. Yo creo que de carácter es una deferencia que no podía rechazar, que además el presidente de Estados Unidos ni ningún norteamericano dejaría de entender. Desde luego ese grupo que describía Casimiro de Family, esta especie de lobby, naturalmente que ha hecho votos
hace un año y pico para que no ganara Obama. Vaya eso por delante, por supuesto, que no quería... Pero es el presidente de los Estados Unidos. Pero es el presidente de los Estados Unidos y, por supuesto, ahí va. Y ha tenido la deferencia pues, de invitar al presidente del gobierno español para que tenga ocasión de hacer lobby, de hacer negocio y de decir la palabra España. Bueno, me parece que es irrechazable. ¿Quiénes van y por qué? Yo ya alucino con esto, perdonadme, pero a mí me parece la vista es de un cinismo espectacular y sobre todo de un papanatismo que ya raya, a mí me da vergüenza. No había que ir. Si lo hubiera rechazado, estarías criticándole a Fernando. No prejuzgues lo que yo hubiera dicho en el otro escenario. Está bien. Dándole un palo por no haber ido y despreciar a Estados Unidos, al presidente, seguro. No, perdona un minuto. Déjame lo que digo yo, luego tú ya haces los juicios de valor que quieras, pero yo voy a decir lo que yo digo, ¿vale? Luego ya te explico. Bueno, uno, a mí me parece un cinismo espectacular porque es un acto religioso. Religioso que no quiere decir confesional. Y por eso hay un rabino y hay un musulmán, etc. Pero lo que hacen es básicamente dar gracias a Dios al Dios que cada uno cree, y es verdad lo que tú decías de que la presencia de la religión en la vida pública americana es determinante, es permanente. Muy importante. Por lo tanto, un gobierno y un presidente de gobierno que ha hecho del laicismo militante uno de los ejes básicos de su política, podemos discutir si es bueno o malo, pero estaríamos de acuerdo en que es un eje básico de su política, suena cuanto menos a cínico, sino a oportunista, que aproveche o que sea esa la única oportunidad que tiene para hacerse la foto con Obama. Punto uno. Y punto dos. Todos sabemos que afortunadamente en este país, pese al gobierno que tengamos, el que viene o el siguiente, hay una administración que funciona, aunque la critiquemos y sea muy grande y tal, y cuando la administración comercial y exterior española recibe instrucciones de que hay que montar una opereta con empresarios para justificar la visita al presidente, se organiza. Y montas una reunión con 600 españoles en un hotel que los llevas todos en el avión, que es una cosa que hacemos periódicamente para gran sonrojo de algunos, que es trasladar a todo el lobby que se reúne a desayunar en Madrid, lo llevamos a desayunar a Nueva York, a costa del contribuyente, y se hace la foto con el Wall Street Journal. Y esto es lo que hemos hecho para apoyar la foto con Obama. Vamos a decirlo claramente, luego nos gusta o no nos gusta. Pero esto es lo que hay. Pero, Fernando, piensa en una cosa, realmente... El presidente del gobierno español recibe una invitación del presidente de los Estados Unidos. O provoca una invitación del presidente. Perdóname. Tampoco sabemos que haya sido una invitación no provocada. Lo hace, nos lo han explicado todos los periódicos, lo hace la organización, no lo hace el presidente. Pero en fin, se lo hace. A mí me resulta muy difícil rechazar ese tema. Y por cierto, el nombre que se ha citado aquí, estoy seguro que Ignacio Sánchez Galán está encantado de ir en ese momento porque tiene unas inversiones extraordinariamente importantes en Estados Unidos y quiere decir. Y luego te has olvidado una cosa, Fermín, muy importante. Efectivamente cumplió con su promesa electoral el presidente Zapatero cuando retiró las tropas. Sí. Pero a los 14 días hizo una declaración en Túnez invitando a otros países a que hicieran igual, que en Estados Unidos sonó como una bofetada, como dos bofetadas. Y esas cosas en América y en Estados Unidos se recuerdan. Y por lo tanto todo lo que sea establecer mejores relaciones con el que hoy, a mí me parece que sigue siendo el gran país, la gran opción económica del mundo, a mí no me parece mal. Yo no le doy tanta importancia al tema de religión y desde luego yo realmente, si yo hubiera estado en la posición de Zapatero, hubiera aceptado sin la menor duda. Manolo, ¿merece la pena este viaje? No lo sé, la verdad es que no lo sigo, parece un poco incoherente, pero bueno, yo creo que las razones de la deferencia frente a una invitación, si además hay actividades adicionales, no es un tema que me interese mucho, la verdad. Si os parece, voy a leer algunas de las opiniones que han dejado nuestros telespectadores a propósito de la primera parte del debate. Álvaro, yo he dejado de creer en nuestra clase política y en nuestros gobernantes y cada vez creo más en los que estamos dando el callo para que nuestros hijos y nietos tengan una España de la que sentirse orgullosos. Ana María, no puedo entender a un presidente que decide hacer trabajar a los viejos hasta los 67 años mientras que hay 2 millones de jóvenes sin trabajo. Y tampoco puedo entender un pueblo que no se manifiesta ante las medidas del Gobierno cuando no podrán de ninguna manera solucionar nuestros problemas. María del Mar, ojalá haya elecciones anticipadas y tome alguien el mando de este desmadre. Tomás, es que no hay nadie capaz de aportar soluciones. Lo más triste de todo esto es el clima de miedo y desconcierto que nos están originando a los trabajadores de a pie. Y Almudena, a mi marido se le retuvo cada uno de los meses de los 25 años que cotizó para que, entre otras cosas, en caso de su fallecimiento, su familia quedara cubierta con la pensión de viudedad. Y ahora nos dicen que nos lo van a recortar o eliminar. ¿Le van a devolver a mi marido el dinero que ya pagó por ese derecho? No sé si quieres hacer. ¿Quién ha dicho que se va a suprimir la pensión de viudedad? No, se va a retocar. Bueno, que se podría... por eso suprimir sería una locura, vamos. Diferente. No, bien, ¿me vais a permitir? No, ¿qué querías hacer? Haz el apunte, Fernando. No, el único apunte que quería hacer es que en general la gente sigue estando equivocada en que la pensión no cotizas para tu futuro ni el de tu familia. Cotizas para
las generaciones venideras. Es un acto de solidaridad para otras generaciones. No, pero aquí hay una presunción importante. O sea, Pero devenga es un derecho, por favor. no, perdona, vamos a ver la vieja discusión. Los derechos son reales cuando existe la capacidad económica para pagarlos. Existe el derecho al empleo, te recuerdo. Y hay 4,5 millones parados. Existe el derecho a la vivienda, mucha gente sin vivienda. En fin. Y hay un derecho genérico a la pensión, pero nadie dice que sean 600, 900, 1.300 Entonces, ¿por qué estoy obligado a cotizar un número de años? ¿No te das cuenta de que si yo no cotizo un número de años, ni siquiera tengo, en función de lo que haya cotizado, tengo unos derechos o tengo otros? Claro. Y por lo tanto, en el momento actual, a ti nadie te garantiza que lo que tú has pagado tenga ninguna proporción con lo que tú vas a cobrar. A mí me garantiza, no, perdona, por la vía negativa, naturalmente que sí. Si yo no cotizo un número de años, si no estoy cotizando de acuerdo a unos baremos, yo nunca, jamás podré cobrar la pensión máxima. Nunca. No, la máxima no, pero tienes derecho a pensiones no contributivas que no has cotizado. Tú dices lo que debería ser y él dice lo que es. O sea, en realidad, tú tienes razón en que debería de ser así, que deberías generarse, porque es tu dinero, pero en realidad lo que es como dice. En España tenemos un sistema de reparto, por favor, hay que cotizar mínimo 35 años. Y el cálculo de la cuantía de la pensión son los últimos 15 años. Luego hay una imposición. Yo no puedo negarle a pagar la pensión. La empresa en la que trabajo no deja de cotizar. Si soy autónomo y quiero acceder o no perder ese derecho, tengo que seguir cotizando. ¿Por qué le tenemos miedo a una palabra que es derecho? Es un derecho adquirido. Si yo no tengo ningún miedo. No, hombre, es que al parecer estamos negando la mayor. Hay una presunción de que los derechos son independientes de la realidad económica. No, vamos a ver. Tú tienes derecho a una pensión, pero cuando tú te jubiles, si el país tiene durante 10 años una tasa de paro del 25% y una pirámide demográfica invertida, vas a cobrar una pensión que en términos de capacidad, déjame acabar, en términos de capacidad adquisitiva sean 500 euros. Pero es que esto ya ha pasado. Díganos, por favor. Jurídicamente no es un derecho subjetivo, es lo que un jurista llamaría una expectativa. Realmente las cotizaciones sociales son impuestos. Lo que pasa es que desde tiempos de Roosevelt, por razones de marketing político, se le llamó contribución, pero es en el fondo un impuesto. Y lo único que ocurre es que la prestación es, cuando devengas el derecho, está en función de hay una serie de condiciones. Entonces, por eso la gente llega a esa confusión que decía Fernando, que cree que está contribuyendo a su pensión concreta, pero no. Las cotizaciones son un impuesto, pues que en el fondo se parecen al IVA o al impuesto sobre la renta. Se mantiene en el tiempo y por el relevo generacional actúa como viene sucediendo hasta ahora. Excepto que si de repente, claro, si las se saca de circunstancias los son impuestos para pagar las Pero pensiones. la pregunta es si yo creo que estamos en el fondo de acuerdo. ¿Por qué ha salido este debate ahora? ¿Por qué la jerarquía de las prioridades ha sido primero anunciar la rebaja de las pensiones en lugar de decir primero vamos a sentarnos gobierno y oposición? En segundo lugar, vamos a darle otra dimensión al Estado, incluido las autonomías, incluido el gasto de los ayuntamientos. Vamos a recortar gasto. A partir de ahí, ¿cómo sigue la caja? Porque te doy la razón. ¿Qué pasa con las pensiones? Pero no se puede plantear de la noche a la mañana respecto de algo que tenemos los trabajadores como un derecho y decir, bueno, y ahora ya veremos. Perdóname un segundo, por favor. Señores, habíamos acabado ya este debate, vamos a cerrarlo, ¿eh? Que hemos vuelto otra vez. Lo has provocado tú. No, suponte... Soy un provocador. Fermín, suponte que fueras el máximo responsable en el país de este tema y que encargas a la gente tuya que te haga exactamente las cuentas. Y tú dices, vamos a ver, con el sistema actual de pensiones y la demografía actual, ¿dónde vamos? Y te contestarán en este momento. En el 2019 ya no hay dinero. Déjame terminar, por favor. Ya no hay dinero en la caja para pagar. Y entonces tú dices, vamos a ver, técnicamente, ¿qué puedo hacer? O puedo aumentar el número de años para calcular la pensión, o puedo prolongar la pensión, como te he dicho antes. Bien, entonces tú dices, bueno, vamos a ver, esto es así, voy a hacer con consenso una reforma profunda. Lo que tú tienes que llegar es que, como responsable máximo, que no haya una sola persona en el país que realmente no reciba una pensión. La cuantía de esa pensión tendrá que ser lo que te dé la caja. José Antonio, pero es que el mecanismo está establecido, se llama Pacto de Toledo, se reunió en 1996. Con la primera decisión de todos los integrantes del Pacto de Toledo, partidos políticos, sindicatos, patronal. Palabra que se utilizó en su momento, si no recuerdo mal, vamos a detraer este asunto del debate político. Exacto. Bien, pues estamos en el debate político porque alguien ha decidido no detraerlo. Luego, pongamos primero el carro y después los bueyes, no al revés. Señores, y en ese foro debatir lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero la única pregunta que dirías, ¿por qué los diputados, los políticos tienen una pensión del 100% con 7 años de cotización y yo no? Por provocar. Mira, eso es un derecho.
¿O no es un derecho? Sí, bueno, pero ¿por qué lo tengo yo? Pregunto, Es una norma establecida por la mesa. Bien. Sí, simplemente. Entonces, no hay nada que predique más que el ejemplo. Una pregunta muy concreta. Estamos ya liando un poco los temas, pero voy a volver brevemente a Obama. Van 3 periodistas, creo recordar, tu director y Carlos Herrera. Mi consejero delegado. Bueno, tu consejero delegado, perdona, tienes razón. Sí, Juan Luis. ¿Por qué 3 periodistas? No, yo no lo sé. ¿Es también para campaña de relaciones públicas o qué? Que Zapatero quiere aprovechar este viaje para que recen en todos los sentidos. Claro, es decir, y además sabe que si se lleva a personas de los medios de comunicación, muy mal no le van a tratar, o sea que no es tonto. Claro. Quiero decir, o sea que el país y el mundo le van a tratar bien. Bueno, yo tengo dudas. Yo tengo dudas. Tú vas a ver. Hombre, leyendo el país últimamente y el mundo me parece difícil. No parecen partidarios, no parecen. Pues voy a hacer la portada del Mundo de mañana, que parece que estamos en guerra civil. Ahora vamos a ver. Voy a adelantarme a los periódicos para comentarlo. Una cosa es que no se le trate mal y otra cosa es que no se dé una información del acto como haya que darla. Quiero decir que lo cortés no quita lo valiente, yo creo. Y oye, los periodistas van a hacer la información que tengan que hacer. Pero claro, que el presidente quiera aprovechar en todos los sentidos ese viaje. A mí me parece lógico que lleve a personas relevantes de los medios de comunicación. Yo me pregunto qué opinarán nuestros compañeros de los medios de Cataluña, de Andalucía, de mi pueblo, de Santander, en fin. Y Bono, que es el único que reza, realmente, ¿no? O los de Burgos. O los de Burgos. Por eso lo va. Bueno, vais a permitir... La comunión a Bono, que es un tema que a mí me ha preocupado mucho. Pues le preguntaremos, ¿sabéis si ha comulgado en las últimas semanas Bono o no? No sé si os habéis preguntado, hay que preguntárselo. Anabel, por favor, haz la pregunta de mi parte. Yo le pregunté, porque bueno, me hizo, cuando ocurrió lo que ocurrió, que la conferencia episcopal aconsejó que no comulgaran, yo hablé con el señor Bono y saqué unas declaraciones en mi periódico suyas, diciendo que era excesivo la actitud de la Iglesia, y le pregunté, ¿pero vas a ir? Porque era un sábado. Pero, presidente, mañana vas a ir. Claro, yo estaba pensando en mandar un fotógrafo, fíjate, naturalmente. Y dijo, por ahí no paso, no te pienso decir lo que voy a hacer mañana por la mañana. Bueno, y no lo vais a permitir. No estuviste aquí cuando estuvo el sacerdote, ¿te acuerdas lo que nos contestó? Eso depende de los obispos. Eso depende de los obispos. Estabas tú, Casimiro, ¿te acuerdas? Que le dé la comunión en secreto, ¿no? Que no está la Iglesia representada y además me acaban de dar un premio, o sea, tampoco mejor oís el premio hoy. No digo nada. Repito lo que dijo el sacerdote. Parece, bueno, es que yo te diría también, el siguiente que vino el otro día, no voy a defender a la Iglesia, pero hoy nos han premiado y además, si habla bien, pero Jota y Cebrián de Zapatero porque va en el viaje, yo tengo que hablar bien porque manda un premio. ¿Tú crees que el presidente del gobierno debería haber invitado a Monseñor Rouco, que es el presidente de la... Para rezar también, sí señor. Pues bueno, mira, quizás le has dado una idea, todavía debe estar a tiempo, ¿verdad? ¿No? Pues están a tiempo porque todavía no han cogido el avión. Por cierto, me gustaría ver los periódicos de mañana porque creo que la portada del Mundo es terrorífica y la acabamos de ver y la leo. La España insostenible. Yo decía que estamos en un estado difícil, crítico, pero esto es la España insostenible y además pues hay testimonios... Si según no se puede sostener, eso es verdad. Si no además hay testimonios de distintas... No quiere decir irremediable, sino insostenible en esta situación no se puede sostener. ¿Eso qué significa? Una realidad editorial, ¿qué dice el editorial vuestro mañana? Porque lo traéis... Bueno, pues que hay que tomar... O sea, en esta situación hay que tomar medidas y desde luego hay una cosa clara. Seguramente que Zapatero ha hecho una toma de medidas espasmódica, pero hay que aprovechar el paso. O sea, la oposición lo que no puede hacer es en este momento retirarse. O sea, si has estado pidiendo recorte del gasto, tienes que sentarte con el gobierno y hacer el recorte del gasto. Si has estado pidiendo reforma de las pensiones, tienes que sentarte con el gobierno y negociar la reforma de las pensiones. Voy a apuntar otros titulares, luego te dejo, Fermín. El País, en Bruselas fuerza un drástico recorte de gastos en fomento. La foto para el soldado muerto con un titular, jóvenes inmigrantes y con poca experiencia. Lo hemos hablado, si queréis lo abordamos en un momento. La Razón, 4.000 parados al día y de nuevo la misma imagen del soldado muerto. ABC, Barreda, primer varón del PSOE que da la cara y pide crisis de gobierno. Lo hemos sacado, pero no lo habéis comentado nadie. Sí. Yo lo he sacado 2 o 3 veces. Ahora vamos a ello, por supuesto, Penélope, que mira a los Oscar. Público, el paro supera la barrera de los 4 millones. Yo creo que también tenemos la Gaceta de los negocios, la Gaceta, que el titular, lo veis vosotros porque sí, aquí lo ve, los grandes empresarios arropan a Zapatero en el desayuno de oración. Y por cierto, Franco redivivo, fútbol para tapar la crisis. Vale. ¿Para qué acabar el fútbol los viernes y los lunes? Fútbol todos los días de la semana. Fermín, ¿querías comentar alguna cosa? Al hilo de lo que apuntabais sobre lo de si es sostenible o no sostenible, lo que está claro es que la política, como la naturaleza, rechaza el vacío. En relación con las medidas económicas, pues hay
criterios, hay opiniones y hay experiencias. Lo más fácil, a mi juicio, pero yo no soy economista, sería mirarnos en el espejo de nuestros vecinos del norte de Europa que está funcionando. Hablo de Holanda o de Alemania o incluso de Francia. Pero yo creo que hay una cuestión de confianza política, de falta de confianza política incluso entre todos los actores sociales. Y para eso la democracia tiene remedio. A corto plazo, le ha puesto, yo creo, el presidente de Castilla-La Mancha al señor Zapatero el balón a los pies y dice, oiga, una crisis de gobierno de la que, por cierto, hemos incluso comentado aquí antes de que se iniciara la presidencia europea como que podría ser el momento para remodelar el gabinete. Pero remodelar por remodelar, si la crisis sigue en los términos que plantea Fernando, si la caja sigue vacía, pues a lo mejor la resolución es elecciones anticipadas en otoño. ¿Estoy de acuerdo? Y eso no es dramático, no sería nada dramático. Y concluyo, si el país, la mayoría, decide darle la confianza al Partido Popular, que se enfrente a la crisis, y si decide refrendar al Partido Socialista, que cambie de modelo y se enfrente a la crisis. ¿Elecciones anticipadas, Luis? Yo, sí, antes déjame decir en broma que el titular del Mundo también es un brindis de Pedro J. Para que todo el mundo entienda, me voy en el avión con este señor a la oración, pero yo no me voy a rendir, que quede bien claro que mantengo el pabellón crítico en todo lo alto, ¿no? Había otras posibilidades peores para titular. Y luego yo creo que está empezando a haber una presión, yo creo que apreciable, esa es mi impresión, en un sector no pequeño del Partido Socialista, apoyado por algún medio muy poderoso. Vamos, está aquí Anabel y no la quiero comprometer, pero me refiero al país, con nombres y apellidos, para apartar de la escena Zapatero, ¿no? Es decir, estamos hablando de la operación Solana, ¿de qué? Lo que es insostenible más que España, que gracias a Dios ha pasado por terribles momentos que ha superado con bastante gallardía, lo que es insostenible es Zapatero. Es decir, Zapatero es insostenible en este momento. Y eso yo creo que ha empezado a calar en el PSOE y yo creo que hay unas ganas de jubilarle terribles, ¿no? Reyes, ¿elecciones anticipadas? Pues yo creo que a la ciudadanía a lo mejor sí que nos apetecía, pero ni el Partido Popular ni el Partido Socialista estaban muy convencidos de los líderes que proponen. Porque sí que hemos dicho lo de Zapatero, que es verdad que es que además a poquitos les gusta, pero también dentro del Partido Popular no están muy convencidos que Rajoy vaya a hacerle sombra vaya a hacer con el gobierno de España. Yo creo que Zapatero tiene un apoyo en el PSOE enorme. Es decir, ha habido un comité federal este fin de semana. Quiere decir que no sé lo que pensarán, porque además cuando Barreda ha planteado la posibilidad de hacer una crisis de gobierno, que hay mucha gente del PSOE que lo dice, que habría que hacerla, que este gobierno está desgastado y tal, lo hacen para reforzar a Zapatero, no para debilitarle, ojo. Entonces, yo creo que el PSOE va a hacer todo lo posible por llegar a 2012, que lo de las elecciones anticipadas, y menos según están las encuestas, se les ocurre. Y yo lo veo muy complicado. Yo creo que este gobierno va a agotar hasta vosotros, lo ha pedido Pedro J. Sí, pero una cosa es que lo pidas y otra cosa es que creas que se va a conseguir. Yo creo que es muy difícil hoy por hoy ese escenario. Reyes, yo creo que perdón. más que opinión, pues información. No. Zapatero tiene muchísimos problemas, pero en su partido no, son voces aisladas y no, su escenario es llegar hasta el 2012, siempre la expectativa de que las cosas irán algo mejor. Sería para un político, pero pensadlo un momento, para un político no habría ninguno que en este momento, con todas las encuestas por los suelos para su partido, con una expectativa del partido de la oposición ganador, es absolutamente imposible que convoque elecciones antes. Entonces el escenario prácticamente seguro es 2012 y con Zapatero como candidato y sin que salga nadie al quinto. Yo veo que Zapatero apostó por las elecciones. Yo veo efectivamente que Zapatero... Os ruego brevedad, que vamos muy mal de tiempo. Yo veo efectivamente que Zapatero, como dice Anabel, tiene muchísimos problemas, que lo tiene muy complicado, pero su partido le apoya, yo creo que casi de forma unánime, a pesar de que puedas oír alguna que otra voz discordante. Y lo que sí digo es que tampoco la oposición está precisamente para tirar cohetes. El señor Rajoy no está dando muestras de ser un líder arrollador y tampoco veo que me esté presentando demasiadas alternativas cuando ya tendría que presentar. Pues voy a meter una cuña publicitaria. El señor Rajoy ha aceptado la invitación de este programa y le veremos dentro de un martes o 2 o 3 en este plató y le podremos preguntar lo que nos dé la gana. Lo anticipo porque ya es una cosa que está casi cerrada. Yo quería decir dos cosas. Yo siempre, el presidente Zapatero me ha dado la impresión,
a través de conversaciones que ha habido con gente que yo conozco bastante, que él piensa que la recuperación europea le va a arrastrar a él. Y por lo tanto estoy completamente de acuerdo en que no habrá elecciones hasta el 2012, lo cual no significa que a mí me parezca una mala solución. Y luego lo que ha dicho Reyes, que tú acabas de repetir, sí, es verdad que el Partido Popular está a 6 puntos, pero sin embargo el señor Rajoy tiene un suspenso clamoroso, 3,5. Es decir, que las dos cosas no tienen por qué ser iguales. Y hay un tema curiosísimo que yo les he comentado. En Baleares el señor Rajoy ha aceptado, es decir, Génova ha aceptado que la elección del líder de Baleares del PP sea hecha por la totalidad de los militantes. Y yo me pregunto, ¿ese precedente estarían dispuestos a hacerlo en el Partido Popular a nivel nacional? Con el acuerdo de las 2, 3 o 4 realmente candidatos que los que perdieran apoyaran indiscutiblemente al que gana. Es una pregunta que yo me hago. Manuel, una pregunta muy concreta. Hemos hablado mucho de economía hoy, hemos hablado de soluciones, de que hasta el 2013 igual no se va a hacer nada. ¿Tú crees que esto se va a arreglar a medio plazo, que hay alguna esperanza para el ciudadano medio del que estamos hablando? Hay problemas, se le puede rebajar las pensiones, se le puede rebajar los sueldos, lo van a pasar mal, un atisbo de esperanza, ¿no? Bueno, yo hoy lo decía precisamente en el editorial del Mundo, tenemos una travesía del desierto que va a durar varios años y que, como decía también en el editorial, va a dejar cicatrices, pero es lo que hay y cuanto antes seamos conscientes de la enfermedad que tenemos y tratemos de curarla, pues mejor, ¿no? Yo por eso creo que Zapatero ha visto las orejas al lobo, porque enfrentarse a una reunión en Davos o a los mercados financieros, cuando yo durante 7 años fui director del Tesoro y sabía lo que era, cómo piensan los inversores extranjeros a los que no les puedes vender milongas, ¿no? Eso a él le ha despertado un poco la conciencia que tenía dormida, ha reaccionado. Desgraciadamente, yo creo que muchos españoles y muchos aquí presentes no son conscientes de la gravedad de las circunstancias y empiezan a invocar derechos, como si los derechos, la invocación de los derechos, fuera la solución de los problemas. Y lo que tenemos es un problema gordo que tenemos que resolver. ¿Me vais a permitir? Sí, 10 segundos. 10 segundos, no, es muy breve. O sea, uno, yo creo que no va a haber elecciones anticipadas porque la lógica apunta a eso, pero sin embargo creo que el gobierno ha cambiado y la oposición tiene que cambiar el registro. Yo escribía en ABC precisamente eso, el Partido Popular, y no es el liderazgo de Rajoy, que yo creo que está claramente asentado. Si algo ha cambiado es que se discute de Zapatero y no de Rajoy. Pero lo que queda claro en discusión para mí es que el PP tiene que darse cuenta de que el gobierno ha cambiado las reglas de juego. La política económica es distinta y la discusión también. ¿Me vais a permitir que empecemos, o que terminemos como hemos empezado, con una cierta sonrisa? Y no quiero, Luis, que te quedes con las ganas de lo del cibersexo, para satisfacer algunos deseos sexuales sin comportar riesgos de embarazo o infecciones de transmisión sexual. Autorízame públicamente a que cuente el chiste que tú me has contado antes del programa y yo salgo airoso de la presentación. ¿Te autoriza que cuentes el tuyo? No. Yo ¿me autorizas a que cuentes tu chiste? No, por supuesto. Señores, son las 12 de la noche. Germán Ter nos está esperando. El próximo antes les espero a ustedes. Hasta entonces.